José Luis, cuando era muy pequeño, vivía con su mamá y con su papá, pero en alguna parte de la historia, cuando él todavía era muy pequeñito, su padre fallece y él se queda al cuidado de su madre. Su madre, cuando ya no está presente su papá, empieza a tener muchas parejas. O sea, no es que esté mal, Ujú. sino que empieza a tener muchas parejas y obligaba a José Luis a que a todas estas personas, a todas estas parejas que ya tenía, les dijera papá. Él estaba todavía muy pequeñito. Como todos los niños, esperaba el 6 de enero, pues para los juguetes, ya sabes, y todo ese rollo. Él sin querer descubre a su mamá poniendo juguetes abajo del árbol de Navidad. La mamá cuando lo ve entra sin cólera horrible, le pone una golpiza a José Luis y más allá de eso destruye todos los juguetes que le había puesto en el árbol. Lo toma, lo golpea, lo saca a la intemperie, al patio de su casa y lo deja dormido en el frío toda la noche, sin la posibilidad de entrar a su casa. ¿Sabías que a Juana Barraza la vendieron por unas cuantas cervezas a un hombre cuando era una niña? En la Mataviejitas. Su madre era alcohólica y en un momento de la vida de Juana Barraza su madre quería seguir tomando y como no tenía dinero, le da a un hombre, a su hija, a Juana Barraza, a cambio de cerveza. Y a partir de ahí empiezan los abusos. Entonces, cuando Juana Barraza crece, ¿qué hace? Ve en esas personas que les quitó la vida el reflejo de su madre, el odio, el rencor, y pues se va sobre ellas. Hay un caso también en Rusia, me parece, de un asesino serial que lo mandaron al psicólogo, y nunca fue. Le hicieron como una operación química. ¿Cómo explicarlo? Donde minimizaron su potencial sexual. Oh, No fue una castración física, fue una ajá. castración química. Y la condena era precisamente que también fuera al psicólogo. Y no fue. Y terminó abusando de una niñita cuando va a un doctor. Este no es el caso de José Luis, Ujú. ¿eh? Va con un doctor y le dice, oye, quiero revertir los efectos porque fue una castración química, no física. Eran con inyecciones. Ok. Entonces no tenía como ese vigor, vaya. Y el médico le pregunta, ¿has ido al psicólogo? Sí. Sí, le revierte todo el efecto con un montón de inyecciones de testosterona y todo este rollo. Y no es cierto, no había ido al psicólogo. Lo mismo pasó con José Luis. O sea, fue un tiempo y después dejó de ir y pues le valió. Pues la familia desesperada sigue marca y marca y marca el teléfono de José Luis hasta que finalmente José Luis contesta. Y le empiezan a interrogar, oye, fíjate que Alejandra, tu expareja, etcétera, está desaparecida, no sabemos nada de ella. ¿Tú tendrás algún dato, algo que puedas aportar, cualquier cosa que aporte para que la podamos encontrar? Y él le dice, no, pues yo la vi hace 15 días, pero no tengo idea, ¿no? O sea, no sé qué haya pasado con ella. Pero lo escuchan de cierta manera como nervioso, como cortante, como a ver por qué no contestaba las llamadas, por qué no hacía caso a lo que estábamos preguntando. Y la familia, basados en la actitud de José Luis, empiezan a sospechar de él. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Voces con Ana Paulina. El día de hoy, ¿quién creen que se encuentra con nosotros? Y es que literalmente estamos de manteles largos, nada más y nada menos porque ustedes lo pidieron, se encuentra con nosotros Fermex. Fermex, gracias por Qué acompañarnos. bonita presentación, muchas gracias, muchas gracias. Yo me siento muy halagado de que me hayas invitado y pues me gusta venir a compartir un poquito de historias y de lo que tú me quieras preguntar. Yo estoy muy feliz de estar acá. Gracias, es un honor de verdad poder compartir Al contrario. micrófonos contigo y es que a lo largo de estos meses he aprendido demasiado de ti, de muchas historias que nos has Qué contado linda, muchas gracias. y me encantaría que las pudieras compartir con el público de Voces con Ana Paulina. Claro que sí, por supuesto, para eso estamos acá. Bueno, pues vamos a empezar, Fermex, y es que yo sé que muchos de los capítulos que has tenido se han hecho muy virales y muchas de las personas han conocido unas historias impactantes. Ujú. Afortunadamente o desafortunadamente, Fer, en las noticias nada más cuentan cierta parte de lo que sucede. Y ahí es donde entras tú para hacer un poco más de investigación y platicarnos más de lleno qué es lo que pasa con ciertos crímenes que han marcado a todo un país entero. Así es, mira, eh, bueno, yo estoy ahorita como host en un podcast que se llama Criminalmente, que pertenece a la familia de Podcast Paranormal. Aparte de Criminalmente, también hacemos un blog. El blog creo que resulta como el más profundo en el sentido de las historias de esos criminales tan famosos que se hicieron desgraciadamente famosos por las cosas tan horribles que hicieron.
En Criminalmente lo que van a encontrar también es entrevistas muy, muy interesantes a personas que nos cuentan sus vivencias, como fue el caso tuyo cuando nos hiciste favor de visitarnos en Criminalmente, y de muchas otras personas que nos han acompañado. Y en el blog, te digo, es donde cuento las historias. A mí me gusta retomar la historia desde cero prácticamente. O sea, desde esta persona nació en tal lugar, si es que existen los datos, hasta su infancia, que es súper importante. Analizar la infancia un poquito de esos, pues de esas personas que le quitaron la vida a otras y saber más o menos por qué lo hicieron y qué fue lo que los motivó, ¿no? Pero me voy desde ahí, desde la infancia, adolescencia, edad adulta, si es que llegaron hasta ahí, porque hay unos que, unos casos Se bien pierden en el feos. camino. Sí, ajá, y ahí pueden encontrar todo en Criminalmente. ¿Desde hace cuánto tiempo existe Criminalmente? Mira, esta es la segunda temporada. Oh, Esta wow. es la primera temporada, fue llevada por Fepo, así maestramente, Saludos a... con gran maestría, y me dio la oportunidad a mí de hacer la segunda temporada de Criminalmente, incorporando ahora el blog, que es algo que no existía anteriormente en ningún segmento de Criminalmente. ¿Cómo las personas han reaccionado ahora a estos cambios en la segunda temporada, Fer? Creo que bien, y agradezco mucho, mucho, mucho a toda la comunidad de Podcast Paranormal, de Criminalmente, porque, híjoles, me dieron un gran recibimiento. Yo tenía como cierto, pues cierto temor porque la gente yo sé que quiere muchísimo a Fepo y les gusta su narrativa, les gusta la manera en cómo expresa, cuenta una historia y la desmenuza. Entonces yo tenía como un espacio muy grande que ocupar. Cada uno de nosotros tiene su estilo, o sea, él tiene su estilo de cómo cuenta y desmenuza las cosas, que es muy padre, es lo que lo ha llevado a donde está y lo que le gusta a la gente de él. Y yo tengo mi estilo, que creo que afortunadamente la mayoría de las personas que nos ven les ha gustado. Recibo muchos muy buenos comentarios, les gusta la narrativa, les gusta la investigación. Mi fuerte, te voy a decir que es la investigación. Me gusta como desmenuzar los casos así hasta el fondo, hasta el fondo. Entonces creo que les ha gustado y estoy muy agradecido con toda la comunidad porque me han recibido muy, muy bien. Ahorita que mencionas que te haces una labor de investigación, ¿cuál ha sido, Fer, el caso que tú dices, sabes qué? Batallé para escribirlo. O sea, ya existe la historia, obviamente la vas a reescribir con tus palabras, pero ¿en qué momento dijiste, esto está muy fuerte para mí? Pues hay muchos, Ah, hay muchos. Mira, hay casos que incluso me han hecho hasta llorar de verdad en el transcurso de que los estoy escribiendo o de que los estoy ya contando en el podcast o en el blog. Obviamente pues me contengo porque pues tampoco puedo frenarme para seguir contando la historia. Hay muchos casos, hay muchos que me han impresionado también porque no entiendo los límites de la maldad humana. Cuando tú analizas un caso y crees que es lo peor que has visto, de pronto llega otro caso y dices, no, no manches. O sea, hay uno que me impactó mucho, mucho, que es el del caníbal de la Guerrero. No sé si se puede pronunciar esa palabra o si la van a quitar, pero es un caso que se me hizo muy, muy despiadado, muy cruel y hasta cierto punto muy cínico por parte de la persona que es el personaje central de la historia. Su nombre es José Luis Calva Cepeda. Entonces, él radicaba aquí en Ciudad de México, en una colonia que se llama Guerrero, la colonia Guerrero. Para quien no ubica, está muy, muy cerquita de Tepito, que Tepito sí lo conocen, que creo que a nivel mundial, ¿no? Por perfecto. todas las cosas que pasan allá, pero está muy cerquita, está a 10 minutos de Tepito, la colonia Guerrero, y es una colonia popular, céntrica, y esta persona hizo cosas de verdad muy, muy atroces. Personalmente, Fer, ¿por qué crees que el caníbal de la Guerrero fue noticia nacional? Porque yo lo escuché a nivel internacional. ¿Cuál fue la causa, cuál fue la razón por la que tú crees que, obviamente sabemos que hay más caníbales, ¿no? Pero ¿cuál fue la causa que él se hizo tan, que esta noticia fue tan impactante para la sociedad? Pues son muchas. Mira, José Luis Calva Cepeda nace en el año de 1969. Eh, Siempre les he dicho que la historia de estos personajes, si nos vamos a la infancia, vamos a encontrar el por qué lo hicieron, el por qué se portaron de esa manera. Por eso es que la infancia es una parte sumamente importante en la vida de todos nosotros porque es lo que marca casi
tu edad adulta. O sea, lo que vas a hacer de adulto es marcado por tu infancia. Y hay muchos casos de todas estas personas que encuentras esas fallas en la estructura de su psique, de su vida, en la infancia. José Luis, cuando era muy pequeño, vivía con su mamá y con su papá, pero en alguna parte de la historia, cuando él todavía era muy pequeñito, su padre fallece y él se queda al cuidado de su madre. Su madre, cuando ya no está presente su papá, empieza a tener muchas parejas. O sea, no es que esté mal, No. sino que empieza a tener muchas parejas y obligaba a José Luis a que a todas estas personas, a todas estas parejas que ya tenía, les dijera papá, a todas. Ella, no sé, pienso que quizás trataba de llenar ese espacio que su padre había dejado, pero evidentemente ninguna de estas parejas lo llenó. José Luis se vio obligado a decirle papá a prácticamente todas estas personas. Hasta ahí quizás no está mal, quizás podríamos entender que la madre trataba de cubrir un hueco que Llenar su un padre vacío. había dejado y podríamos llegar a pensar que la mamá quería de alguna manera, pues, em, sustituir al papá. No lo logra. Sin embargo, José Luis, más allá de eso, es víctima de mucha violencia dentro de su casa, por parte de su madre y por parte de las parejas de su madre. Su mamá buscaba casi cualquier pretexto para poder castigarlo o poder reprenderlo y de esta manera poder pegarle. Era un niño muy, muy maltratado. Hay una anécdota que él mismo contó en algún momento, donde dice que era un 5 de enero. Él estaba todavía muy pequeñito. Como todos los niños, esperaba el 6 de enero, pues para los juguetes, ya sabes, y todo ese rollo. Él sin querer descubre a su mamá poniendo juguetes abajo del árbol de Navidad. La mamá cuando lo ve entra sin cólera horrible, le pone una golpiza a José Luis y más allá de eso destruye todos los juguetes que le había puesto en el árbol. Lo toma, lo golpea, lo saca a la intemperie, al patio de su casa y lo deja dormido en el frío toda la noche, sin la posibilidad de entrar a su casa. O sea, ¿te das cuenta los maltratos tan horribles de los que fue víctima? En otra ocasión, José Luis está jugando en su casa, está pues como un niño que era, sin querer tira un cenicero de cristal, lo rompe, la mamá se enoja, le pega, lo toma de las manos y le pone las manos literalmente en la estufa para que pues se quemara, como una especie de lección para él, Un castigo. un castigo. Pero te estoy hablando de que era un niño, cuando todo esto pasaba era un niño entre 4, 5, 6 años, o sea, era un niñito, o sea, era una personita indefensa. Pero te vas dando cuenta cómo su psique se va transformando por todos estos maltratos. Esos son 2 ejemplos, pero su vida realmente estuvo plagada de este tipo de situaciones. Cuando él tenía 7 años, uno de sus hermanos mayores tenía un amigo de nombre Tirso. Tirso en aquel momento tenía 17 y José Luis tenía 7. Desafortunadamente Tirso, en una oportunidad que va a casa de José Luis, abusa de él. Este chico tenía una formación militar, es como un dato extra que él nos da, bueno, dio en algún momento cuando contó su vida. Era amigo de su hermano y abusa de José Luis. Entonces ya empieza como unas marcas muy fuertes sobre él, ¿no? Digo, ya su psique se ve fuertemente lastimada, fuertemente marcada por este tipo de situaciones. Su mamá a la par sigue teniendo parejas. Pasa el tiempo, llega la edad de la adolescencia, donde José Luis tenía 16 años. Una de estas parejas que su madre tenía, él lo sorprende tratando de abusar de una de sus hermanas. Tenía hermanas. Entonces va con la mamá, ya no pasa el abuso afortunadamente hasta donde sabemos, va con la mamá y le dice a la mamá, oye, pues tu pareja trató de abusar de mi hermana y así están las cosas. La mamá, más allá de creerle, como desgraciadamente pasa en muchos casos, saca a José Luis de su casa a los 16 años y literalmente le dice, estás fuera de la casa, no te quiero volver aquí, arréglatelas tú solo como tú puedas. Entonces, a esa corta edad, José Luis empieza pues a vagar por las calles, a tratar de sobrevivir. Trabaja de, como viene, acomodando carros, lavando carros, trabaja pues de lo que puede encontrar, vaga en las calles, pero pues ya estando en las calles, desafortunadamente empieza también el contacto con sustancias ilícitas,
de todo tipo. Entonces José Luis empieza a clavar en todo este tipo de sustancias, más el alcohol. Entonces empieza a tener unos problemas de adicción pues ya fuertes cuando tenía entre 16 y 18 años aproximadamente. Ya su vida, imagínate que eh, ya estaba afectada a una edad tan corta como lo es la adolescencia. Ya había sufrido violencia, abusos de tipos íntimo, ya había probado sustancias ilegales, ya estaba en problemas de alcoholismo y tan solo tenía 16, 17 años. O sea, era realmente un niño todavía. Una de sus hermanas, de nombre Fabiola, trata de ayudarlo y trata de, pues, de sacar a su hermano de esa vida que ya llevaba en las calles y lo mete a un centro de readaptación social, que acá, pues, la verdad es que no todos son tan buenos. O sea, hay algunas personas que yo personalmente he platicado con chicos que han entrado y salido y dicen: "Pf, mejor no hubiera entrado jamás. O sea, me hubiera quedado afuera y créeme que yo solito hubiera salido", porque son centros donde no todos, pero sí muchos los golpean, los maltratan, no les dan de comer, Ujú. los mantienen en ayuno, etcétera, etcétera. O sea, y José Luis entra a ese sitio y sale igual peor o más maltratado de lo que ya estaba. En ese sitio únicamente duró 3 meses. Cuando sale de ahí, pues hasta esta parte de la historia, José Luis seguía luchando por ser una buena persona, por conseguir un trabajo, pero pues obviamente ya estaba afectado, ¿no? O sea, un pasado tan duro, tan cruel como como el que él tuvo, no era fácil de olvidar, era muy difícil de superar. Sale a los 3 meses y uno de sus cuñados, esposo de una de sus hermanas, trabajaba como mago en las fiestas. Entonces José Luis, solo como un dato, entra a trabajar como él como payasito. Ok. Empieza a, pues, a improvisar en las fiestas, a contar chistes, a hacer reír a la gente, etcétera. Pasa el tiempo y a los 23 años, ya pasada la adolescencia o ya más bien saliendo de ella, conoce a su primer pareja, Patricia Tenorio, la primer pareja que tendría de manera formal en su vida. Trata de echarle ganas, empiezan a vivir juntos en el año de 1992, empiezan a formar una familia y tienen una hija. Tiene una pequeña hija, pero José Luis, al no tener una formación académica, al no haber tenido oportunidades como podrían haberlo tenido otras personas, pues no tiene la solvencia económica como para poder mantener a una familia. Entonces empiezan ahí los roces entre que Patricia es realmente la que está aportando todo para la casa y José Luis nada, empiezan a pelear y ahí es donde empieza a detonar esa agresividad que traía adentro. Es donde empieza a sacar ese monstruo que estuvo oculto durante 23 años. Entonces empieza a pelear con ella, se empiezan a hacer de palabras. José Luis empieza a golpearla, empieza a darle una mala vida. Este, pues empiezan los problemas de pareja, básicamente. Eh, pero a la par que todo esto está sucediendo, José Luis a esa edad de 23 años empieza a manifestar un don. Yo puedo decir que es un don que él tenía, que es el don de la escritura. Él era muy bueno escribiendo, era poeta, era escritor de obras de teatro, escribía canciones, poesía. De hecho, se tiene registro que escribió cerca de 800 poesías, novelas infantiles, 20 obras de teatro y más de 100 canciones. Entonces tenía un talento nato con la pluma, era muy bueno escribiendo. Y es algo que más adelante en la historia él empieza a utilizar para atraer a las víctimas que en un futuro iban a estar en sus manos. Ok, te voy a hacer una pausa, Fer. Por favor. Básicamente estamos entendiendo que los hechos como padres pueden afectar en el desarrollo mental de un niño. Es decir, si tú crees, o es en general que todos creemos que si un niño tiene una buena calidad de vida, probablemente su futuro no se vea truncado por este tipo de situaciones. Sí, hay casos específicos. Voy a contestar tu pregunta haciendo una pausa en la historia. Ajá, ¿Ya viste cómo la vida de José Luis fue truncada claro. desde la niñez? ¿Sabías que a Juana Barraza la vendieron por unas cuantas cervezas a un hombre cuando era una niña? En la Mataviejitas. Su madre era alcohólica
y en un momento de la vida de Juana Barraza su madre quería seguir tomando y como no tenía dinero, le da a un hombre, a su hija, a Juana Barraza, a cambio de cerveza. Y a partir de ahí empiezan los abusos. Entonces cuando Juana Barraza crece, ¿qué hace? Ve en esas personas que les quitó la vida el reflejo de su madre, el odio, el rencor, y pues se va sobre ellas. Tengo una pregunta, Fer. Estamos hablando ahorita del caníbal. Cuando él iba a la escuela, ¿no notaban esta clase de abusos? O sea, obviamente ya sería como que una labor más de investigación, ¿no? Pero ¿no crees tú que en las escuelas se pueda ver que hay una persona, un alumno que tiene este tipo de problemas? Yo creo que sí lo llegaron a notar, pero pues probablemente los maestros que tuvieron no quisieron meterse en problemas, quizás lo reportaron y nadie les hizo caso, quizás lo vieron como un caso más de violencia familiar y lo dejaron como pues que se resuelva solo, ¿no? No hay un dato de que algún maestro en alguna etapa de su infancia haya hecho un reporte a las autoridades, al DIF o a quien haya sido la autoridad competente para que pudieran pues ayudar a José Luis. O sea, no existe ese dato. Y es que es importante mencionarlo ahorita en este espacio, Fer, porque aunque estemos en el 2024, este tipo de situaciones siguen pasando. Desafortunadamente ahorita los niños pues viven en otra vida ya, ¿no? Que se nos hace más fácil que los videojuegos, que todos esos videojuegos, o no por llamarlos así literalmente, pero el no tener ese apego emocional con tus hijos o al dejarlos a un lado, siento que estamos dejando de criar a nuestros hijos en un punto y les estamos dando una libertad que como niños creo que todavía no la deben de tener. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos videojuegos? Se agarran a tirar tiros o que se agarran a desvivir a personas y que bla, bla, bla. Entonces creo que son una esponja, que esa esponja se puede utilizar para bien o para mal y creo que en este caso se está utilizando para mal. Mira, yo tengo una opinión, no sé si distinta, pero no creo que afecte en gran medida un videojuego de acción, por llamarlo así. ¿Ok? No lo creo. Puede ser que en algún momento siembre unas ideas en algún niño o algo así, pero no creo que pueda llegar a trascender tanto en tantos. Ve cuántos Ujú. niños hay jugando Sí. juegos de guerra, juegos de muchas cosas, y no trasciende. Lo que sí trasciende, evidentemente, es la formación en el núcleo familiar. Claro. El tener un padre presente que te aconseje, que te diga, oye, por ahí no, por acá sí, que no sea violento, Sí. que no te violente de maneras horribles como ellos lo han sufrido, como estos personajes, es bien importante. Una madre que te entienda, que te escuche, que te crea lo que Más te que está nada. pasando, que se acerque a ti y te diga, oye, ¿qué pasó hoy en la escuela? ¿Qué pasó con tu amigo? ¿Qué pasó con tu primo? ¿Qué pasó con el tío? ¿Qué pasó con tu papá? Creo que eso sí afecta. Un videojuego, un juego de acción, No te va a afectar. no te va a afectar. O sea, no creo. O sea, no soy psicólogo, No, 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 pero tienes te razón. puedo decir que no creo porque realmente lo que afecta es cuando el núcleo familiar se rompe y cuando los niños son víctimas de todo tipo de violencia por parte de sus padres, de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, de muchas personas que están a su alrededor. Muchas veces pensamos, cuando tenemos hijos, que el mal está afuera. Y sí, sí lo hay. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando el mal está dentro, Ujú. cuando los perpetradores de cosas terribles están dentro de la familia, tan cerca como lo es una madre, perdón, y un padre. Entonces sí tenemos que tener, eso sí tenemos que tener muy en cuenta, porque te digo, el 90% de los casos que al menos yo he investigado, el común denominador es una infancia truncada, un niño violentado, un niño sin amor, un niño lleno de culpas que no le corresponden y lleno de abusos. No vamos a justificar de ninguna manera los actos Claro. de una persona que crece y toma la decisión de actuar como lo hace José Luis, en este caso, como lo hace Juana Barraza, como lo hace los monstruos de Catepec, el de Atizapán, etcétera, etcétera. Pero todos tuvieron una infancia, Hay un patrón. hay un patrón, no los justificamos, solo tratamos de entender que si desde niños les damos a nuestros hijos un cobijo adecuado,
un entorno lleno de amor, de comprensión y fuera de violencia, de verdad van a crecer grandes personas. Llenos de amor, ¿no? José Luis pudo haber sido un gran poeta, un gran escritor, quizás tendría libros publicados, quizás tendría la fama, quizás tendría fortuna, Reconocido. pero no. Antes de que continuemos con la historia, Fer, déjame te comento que durante las vacaciones, o incluso, no sé si te acuerdas que tuvimos lo de la pandemia recientemente, del COVID, pues la mayoría de las escuelas por muchos años fueron, bueno, pues un par de años, ¿no? Estuvimos alejados de las clases presenciales. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues aparentemente ya no había tantos registros de niños violentados. Ya no había tantos registros de niños que eran abusados. ¿Cuál era la razón? Pues ya los niños ya no estaban en la escuela. Entonces, al no ir a la escuela, pues ya no se presentaban con moretones, ya no se presentaban con cierto tipo de situaciones que en algún punto los mismos maestros podían reportar. En este caso, pues al DIF, ¿no? Estamos hablando en temas de México. Y eso decían, es que el nivel ya ha bajado, el nivel de violencia familiar ya ha bajado. Yo no creo, Fer, que haya bajado. Es simplemente que al no estar de manera presencial Por supuesto. en una escuela, pues ya no se podían quejar Ya no los. es medible. Claro. Entonces ahora imagínate, el niño en un punto siento yo que también dejó de ir a la escuela, ¿no? Porque pues si los papás no le ponen atención, ¿qué más les daba si José Luis se presentaba o no se presentaba a la escuela? ¿Podemos continuar, por Sí. favor? Pues mira, termina su relación con Patricia precisamente por problemas que él ya empezaba a manifestar de violencia. Patricia se lleva a su hija. Él entra en una profunda depresión, entra en un estado pues feo, ¿no? Anímicamente muy feo, y se sumerge más que nunca en la poesía, en la escritura, en las obras de teatro, en todo lo que él escribía. Tenía un talento pues nato, se puede decir. Ujú. Pasa el tiempo, pasa precisamente un año y conoce a otra persona, conoce a Aida, con quien también tiene otra hija. Es como, vamos a ponerlo así, su segundo matrimonio. Aida, cuando se le preguntaba cómo era José Luis con ella, lo describía como una persona culta, como una persona atenta, inteligente, amable. Él utilizaba una fórmula que siempre le funcionaba. Cuando quería conquistar a una chica, escribía un poema muy bonito y llegaba a donde ellas trabajaban con un poema y una rosa en la mano. Era su firma característica cuando quería conquistar a alguien. El modus operandi, ¿no? Su modus operandi. Para alguien que sabe escribir, Sí. es una herramienta, pues, vamos a ponerla así, romántica, que quizás le gusta a las mujeres. No sé si a todas, pero a A muchas. la mayoría, claro que sí. La mayoría sí. Desgraciadamente, José Luis utilizaba pues ese talento que tenía para acercarse a ellas y conquistarlas y hacerles ver que era buena persona, que era culto, que era amable, que era pues una persona pues de buen ver, ¿no? Deciden pues también entablar una relación, tienen una hija, empiezan a vivir juntos, pero aquí se detona algo. ¿Te acuerdas que anteriormente vivía con Patricia? Patricia solamente salió de su casa, se llevó a su hija y se acabó el tema. Hay un punto donde Patricia regresa, cuando José Luis no está, y le quita todo lo que ella había comprado: muebles, televisión, cama, etcétera, etcétera. Todo lo que ella en algún momento compró se lo quita, y José Luis queda sumido una vez más en una depresión porque su segunda esposa, Aida, también termina por abandonarlo. Pues es que no tenía un sustento, no tenía una manera de ofrecerle un futuro estable o prometedor, al menos como pareja, a ella, y un futuro estable a su hija. Entonces ella decide también abandonarlo, y más que nunca José Luis se sumerge en el alcohol, en sustancias prohibidas. em, Empieza ya como a divagar con cosas ya extrañas, ya su mente ya está en otro nivel. Él decía que en ese mundo tan distorsionado que él llevaba, que durante las noches de luna llena se tenía que amarrar, o alguien lo tenía que amarrar, porque de otra manera la luna lo afectaba y lo volvía como más violento y sanguinario, ¿no? Aunque hasta ese momento
hasta ese momento se sabe que todavía no tenía víctimas. ¿Y cuántos años tenía en ese tiempo, Fer, no sabes? Estaba entre los 26 y los 30 años. Estaba joven O sea, todavía. estaba joven, Ok, sí, porque ok. su primer matrimonio fue a los 26. Duran aproximadamente un año, se separan entre 27 y 28, luego al año, su segundo matrimonio, por ahí de los 30 años más o menos. Eh, entonces empieza a mostrar un gusto por lo oculto. No está mal. No. Lo que está mal es la manera en la que él hacía las cosas. Dicen que si entrabas a su casa, era una especie de santuario con velas rojas, velas negras, imágenes, ya no tenía servicio eléctrico, pues ya se empezaba a le gustaban mucho los temas acerca de la brujería, de la santería. Mm. Encontraron en su casa muchos libros relacionados con estos temas. Repito, no está mal, solamente el enfoque de la vida que él llevaba, pues eso sí era lo que estaba mal. Este, Fíjate que hay un antecedente que tuvo su primer encuentro con la policía en el año de 1996. Ahí es donde se empieza a formar como un poquito su carrera, pues criminal, por llamarlo así. En el 96 atacó a una niña que tenía 11 años. Esto ya era cuando estaba con Aida. Esta niña era la hija de la persona que le ayudaba a Aida a hacer su quehacer en casa. Entonces, lo sorprenden y José Luis es detenido. Fíjate lo ridículo de las autoridades. Le dieron una pena de 3 años con atención psicológica en libertad condicional. O sea, no lo encerraron. Simplemente le dijeron, no, pues usted está muy mal, váyase al psicólogo y le vamos a dar 3 años para que, ¿sabes? Aquí si te dan como libertad condicional, cada cierto tiempo tienes que ir a firmar al reclusorio o a no sé a dónde, a algún lugar. Entonces le dan esa condena por haber atacado a una niñita. O sea, prácticamente nada, lo dejan en libertad y él sigue pues haciendo lo que le gustaba. Pero Discúlpame que te moleste, Fer. ¿Cuál crees tú que hubiera sido la causa de que no lo hubieran puesto bajo custodia en ese momento? ¿Crees que ya la cárcel estaba sobrepoblada o simplemente no había como que un fundamento base para que lo hubieran puesto tras las rejas en ese momento? yo creo que no, la denuncia no procedió quizás porque las personas que lo acusaban no quisieron continuar la demanda, quizás no tenían los conocimientos legales, quizás no tenían acceso a un abogado, quizás las autoridades no quisieron hacer su trabajo, eh, simplemente le dieron ese castigo, ¿no? O sea, vete al psicólogo y vente a firmar cada cierto tiempo al reclusorio y con eso lo dejaron libre. Y es que hay que entender, Fer, que el psicólogo no solamente es para atender a las personas que desafortunadamente lo llaman de esta manera, ¿no? Que dicen, es que yo, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Porque no estoy loco. O sea, simplemente hay episodios en nuestras vidas en donde nosotros deberíamos de saber en qué momento necesitamos atención médica. Entonces yo siento que si estuviera despierto, como que ese pedacito de nuestro cerebro de saber reaccionar, no pasaran cierto tipo de situaciones, ¿no crees? La salud mental es básica Es muy en cualquier importante. etapa de la formación del ser humano, o sea, desde la infancia hasta cualquier edad. Sí. O sea, y tienes toda la razón, hay mucha gente que dice, yo no voy a ir al psicólogo, pues si no estoy loco. No, no, no es que estemos locos. No voy a ir al psiquiatra menos porque tampoco estoy mal. No, es que todos tenemos algo dentro que nos ha pasado en menor o mayor medida y que si lo sacamos, lo externamos, lo hacemos del conocimiento de una persona profesional, nos va a ayudar a superar esa etapa o ese duelo o esa situación difícil que viviste durante la infancia, la adolescencia o la edad adulta. Te va a ayudar definitivamente a que puedas cruzar ese camino de la mejor manera. Pero si no tenemos esa ayuda, pues sí va a ser difícil, ¿no? Que salgamos de ese bachecito. Y tú que estás muy involucrado en esta historia, Fer, ¿él fue al psicólogo? O sea, ¿sí recibió atención médica o Sí, sí? pero un tiempo nada más. O Ok. sea, sí siguió. Sí Sí siguió. siguió, sí fue al Sí fue al psicólogo, sí siguió psicólogo. con sus firmas y todo. Sí, pero no tuvo ¿cómo se le puede decir? No le dio seguimiento a su tratamiento psicológico. O sea, solo fue mientras pasaba. Hay muchos que les pasa así, ¿eh? Hay un caso también en Rusia, me parece, de un asesino serial que lo mandaron al psicólogo, y nunca fue.
le hicieron como una operación química. ¿Cómo explicarlo? Donde minimizaron su potencial sexual. Oh, No fue una castración física, fue una ajá. castración química. Y la condena era precisamente que también fuera el psicólogo. Y no fue. Y terminó abusando de una niñita cuando va a un doctor. Este no es el caso de José Luis, Ujú. ¿eh? Va con un doctor y le dice, oye, quiero revertir los efectos porque fue una castración química, no física. Eran con inyecciones. Ok. Entonces no tenía como ese vigor, vaya. Y el médico le pregunta, ¿has ido al psicólogo? Sí. Sí, le revierte todo el efecto con un montón de inyecciones de testosterona y todo este rollo. Y no es cierto, no había ido al psicólogo. Lo mismo pasó con José Luis. O sea, fue un tiempo y después dejó de ir y pues le valió. Y, Entonces, no y hubo un seguimiento. entonces al no haber seguimiento, pues ya la policía se deslinda de él. Sí, Aparentemente acaba con sus terapias, termina con todo lo que tenía que terminar y él sigue con su es que vida. desgraciadamente aquí no le dan esa seriedad que yo he visto que Sí, quizás en otros países sí. sí se los dan. Aquí no. O sea, siento que no. O sea, sí los condenan, sí los meten en prisión, sí los castigan, sí merecen, les dan su condena perpetua o lo que tú Ajá, quieras, pero no, esa parte de la salud mental. mental creo que está muy disminuida. ¿No No, que no crees tú, Fer, que al dejarlo a él, en este caso en libertad condicional, y al dejarlo que solamente hubiera cumplido con ciertas etapas, a la hora de ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no crees tú que lo hizo más fuerte? Es decir, ¿sabes qué? Ya me enteré de que no me va a pasar nada. sí, por supuesto. Haga lo que haga, probablemente sea la misma condena. Quizás en su retorcida mente y en su mundo que ya no estaba bien, él dijo, pues si no me hicieron nada y me cacharon haciendo cosas horribles con una niña de 11 años, pues ¿qué va a pasar? Puedo seguir haciendo cosas y no va a pasar nada. Y fue lo que pasó. Hizo muchas cosas horribles. Ahí pasa el tiempo y se sumerge, te digo, en la escritura. Publica de manera eh, personal prácticamente, porque son fotocopias, un libro que se llama Caminando Ando. Es un libro que anda por ahí unos fragmentitos en internet. Ese libro que se llama Caminando Ando es un libro repleto de poesía, pero a nivel personal, poesía obscura. Habla de quitarse la vida a él, quitársela a otras personas. Son poesías obscuras. Voy a hacer una pausita. En un momento de la vida, una persona que es seguidora de Criminalmente me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, oye, ¿en algún momento hablarás del Caníbal de la Guerrero? Y le dije, sí, o sea, lo tengo programado, en algún momento sacaré el guión y todo. Y me dijo, te quiero contar algo. Es una señora ya grande. Y me dijo, en alguna ocasión una de mis hijas andaba caminando por Coyoacán y hace muchos años se encontró a una persona que estaba recitando poemas a mitad de la plaza. Y mi hija se le acercó y este hombre la invitó a que fueran a tomar un café, la invitó a que salieran y mi hija estaba a punto de salir con él. En ese momento, cuando ya casi prácticamente se iban juntos, llegaron las amigas y los amigos de mi hija, que en ese entonces era muy jovencita, y le dijeron, ¿a dónde vas? Y les dijo, no, pues es que me está invitando a salir. No, pero espérate, no lo conoces, no sabes quién es, ¿a dónde vas a ir? Y sus amigos intervinieron para que no se fuera con un desconocido, simplemente. José Luis era José Luis Calva Cepeda. Se vio como intimidado por tanta gente y le dijo a la chica, no, no pasa nada, pero mira, llévate este recuerdo. Y le regaló el libro. La enamoró. Ajá, nunca más lo volvió a ver, Qué bueno. nunca más lo volvió a ver, pero esta persona me hizo favor de mandarme fotos del libro Caminando Ando, que es, si no es que es imposible, es sumamente difícil conseguir Creo que dejaron, lo descontinuaron, ¿no? Por el caso. no salió, Ok. o sea, no fue publicado como tal. Él hizo sus fotocopias, las engrapaba y las vendía en Coyoacán o en algún lugarcito así. Ok. Entonces, ella tiene ese librito original de José Luis que se lo regaló a su hija. Y te digo, me hizo favor de regalarme Copias. copias, bueno, fotos, porque no la Ajá. conozco en persona. Me las regaló a través de Instagram. Si quieres, te Por, comparto algunos por para favor. que ilustres aquí con algunos. Son poemas fuertes, ¿eh? No son poemas así que digas tú de amor. Son poemas, sí, de amor, pero poemas fuertes, o sea, cargados de cosas muy feas. Oye, Fer, ahora que tocas eso, nos vamos a ir como que un poquito fuera de, pero ahorita nos vamos a regresar al tema de la importancia que es
el saber con quién vas a salir, como le llamamos nosotros, a un date, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque ya hay redes sociales en donde puedes conectar con las personas sin saber de ellas. ¿Quién sabe quién es el que llegue del otro lado? O sea, hay muchas plataformas sociales que durante estos años se han hecho muy virales porque dicen, ¿sabes qué? Ya no necesitas de ir a buscar novio en una disco, en donde tú quieras, novio o novia. Simplemente bajas tal aplicación, te fijas a ver si haces match con la persona y si haces match se conocen, pero no hay algo que digas, esta persona pues no te va a hacer daño, ¿no? Ujú. Que fue tal cual lo que le acaba de pasar a ella. O sea, me imagino que al ver a esta persona dando poemas, diciendo poemas, pues en aquellos años era lo máximo, ¿no? Que alguien te dijera unas palabras bonitas, digo, todavía en la actualidad caías redondita, pero imagínate la fuerza de voluntad que tuvieron los amigos para quitársela, fue algo bien importante y ahora la mamá puede contarlo de una manera diferente y no una manera Sí, solo como trágica, una como una anécdota. anécdota, pero Ujú. imagínate si no hubiera hecho caso, porque las mujeres nos aferramos en algún punto, ¿no? Imagínate si no hubiera hecho caso, ella hubiera sido otra de las víctimas, ¿no? Seguramente sí, porque él la estaba invitando a su casa a salir y así. Pero para este tiempo, Fer, en ese momento él todavía no había cometido ningún crimen, Ya. pero no Por, sabe. por el año que ella me dijo, es que esta historia de ella Ajá, es muy independiente a lo que yo te cuento, porque no okey, está, esto que yo te cuento no está es aislado. registrado en ningún lado, porque fue Oh, una vivencia personal. okey. La única evidencia que tienen ellas de que sucedió, pues es el libro. Es por eso que Entonces él ya estaba buscando a su él ya estaba siguiente buscando. víctima, por Y ya favor, pudo haber por sido ese una de ellas. Y por los años que ella me dijo, porque yo le pregunté, oye, ¿y en qué año pasó esto y así? Entonces, cuando ella me dice fue en tal y tal año, yo reviso la historia, confirmada de José Luis Ujú, y ya había cometido dos, tres cosas horribles. Entonces, pudo haber sido sido la próxima víctima. la próxima, víctima. ¿Y qué fue lo que pasó después? O sea, bueno, ya regresando a A la la historia. historia, ajá. Fíjate, lo dejó su esposa primera, lo dejó su esposa segunda, entra en depresión, escribe el libro, Caminando Ando, empieza a distribuirlo, es donde encuentra a esta chica, fuera de la historia, y pues continúa sus pasos. Para el año 2003, José Luis conoce y se hace amigo de Juan Carlos Monroy. Juan Carlos Monroy era una persona que de alguna manera se hizo amigo de él, pero más allá de hacerse amigos, se hicieron amantes. Ajá, tuvieron una relación amorosa entre ellos. Esto vas a encontrar fotos y todo esto de ellos para que lo ilustres, porque para Gracias. que le den las personas que no son de aquí de México, para que le den forma a estos rostros. Okey. Juan Carlos Monroy, amigo, confidente y relación amorosa, de alguna manera se entera de los gustos perturbados de José Luis y no solo eso, los apoya y los promueve. Es así que en el año 2003 Juan Carlos le presenta a Luisa Verónica, una chica que trabajaba en una farmacia y que a los ojos de José Luis se le hizo de alguna manera atractiva y empezó con este cortejo, ¿no? Como un cazador que era, porque es lo que era, empezó con este cortejo, empezó a llevarle flores, empezó a llevarle poemas, a decirle, pues cosas bonitas, ya sabes. En algún punto, la madre de Luisa conoce a José Luis, o sea, sabe que su hija estaba saliendo con él y la mamá le dice, no, no me da buena espina. No, pero es que es súper atento, es culto, es romántico, es el hombre perfecto. Aparte, no sé si está mal lo que voy a decir, no me lo tomen a mal, pero José Luis era una persona con mucha presencia. Hay un video que vas a encontrar en las redes donde José Luis está recitando un poema. Era un hombre, hasta donde yo lo puedo ver, alto, esbelto, o sea, de buen cuerpo, vestía de negro casi siempre, tenía porte, tenía una facilidad de palabra bastante buena, era inteligente, era culto, porque si lo eran, eso no lo fingía, lo era, le gustaba la lectura, le gustaba el teatro, el cine, etcétera. Pues las mujeres obviamente al ver a alguien así, Callaron redondita. no sé, pues yo creo que decían, ¿cuándo me voy a encontrar otro que me escriba poemas? ¿Cuándo me encuentro uno que me traiga flores, no? Entonces caían como, pues como redonditas a sus pies, ¿no? Entonces te digo, la mamá de Luisa no, pues no, ¿No le daba buena no le espina? vibraba, no le Okey. vibraba, no le daba buena espina.
empiezan a andar, a pesar de todo esto, la chica dice, no, pues a mí sí me gusta, ¿no? ¿Sabes cuántos años tenía la chica prox? No, pero era joven, entre veintitantos. Mucho más joven que él. Sí, Ah, ok, ok. veintitantos años. Entonces empiezan a andar, empiezan a tener una relación, pero muy pronto la relación aflora lo que realmente era José Luis. La relación se torna en un ciclo de maltrato físico, maltrato psicológico. En algún momento esta chica es despedida de la farmacia donde trabajaba y José Luis le roba la indemnización, le quitaba su dinero, le quitaba todo, este, la maltrataba, etcétera. Hay un punto donde Verónica decide abandonarlo y le dice, ¿sabes qué? Ella no vivió con él, pero decide, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener más relación. José Luis en ese momento lo acepta, aparentemente. Aquí es donde empieza la parte turbia de la historia. El 24 de marzo del año 2004, Verónica sale a comprar algunas cosas para su familia, para sus hijos, etcétera, y jamás regresa. José Luis había estado merodeando la casa de los padres de esta chica para esperarla en el momento más vulnerable. Aquí no se sabe cómo la atrajo, pero sí se sabe que se la llevó a su casa. De alguna manera le ha de haber dicho, vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas, y la llevó con engaños a su casa. Tiempo después, de hecho 5 días después, es cuando empieza lo feo. Lo voy a tratar de decir con mucho cuidado porque es una parte muy fea de la historia. En el Estado de México, en Chimalhuacán, unos perros estaban merodeando entre la basura, empiezan a morder una bolsa negra de basura y de la bolsa empiezan a sacar con el hocico algo y era la pierna de una persona. Era la pierna de Verónica. En distintas bolsas, los perros empiezan a rascar y empiezan a sacar distintas partes de esta persona. No llevaba ropa, no llevaba una identificación, no llevaba nada. Estaba muy lejos del punto donde vivía José Luis. Las autoridades tratan de identificarla. No había manera de saber quién era. O sea, entre los perros que llegaron a morder, entre que no tenía identificación, en que mm, el estado de descomposición de 5 días ya no les permitía hacer algunas pruebas, pues no le dan una identidad, no se sabe. Tendría que pasar un año entero para que su familia se enterase de cómo fue que terminó Verónica. ¿Verónica tenía hijos Sí, del caníbal? no, Eran hijos eran hijos de un independientes. matrimonio anterior. Ajá. Ok. Entonces pasa el tiempo. Hay un dato bien perturbador. Días después, esto lo vas a encontrar un video que ojalá lo puedas ilustrar. Días después de haber pasado esto con Verónica, de haberle hecho lo que le hizo José Luis, hay un video de él en estas fechas, justo en estas fechas cercanas al Día de Muertos, en un festival recitando poemas por el Día de Muertos, con un porte, con una galanura, con un dominio de la palabra tan bueno que la gente le aplaudía 5 días después de haber hecho lo que hizo. Como si nada, absolutamente nada hubiera pasado. Y está el video en internet de él haciendo gala de, pues de su prosa, ¿no? De su palabra. Y como si nada pasara. Pasa el tiempo. En el año 2007, José Luis conoce a Alejandra Galeana Garavito. Ella en ese momento tenía 32 años. No sé si tenía una fijación por las personas que trabajaban en las farmacias, porque ella también trabajaba en una farmacia. Empieza a cortejarla, empieza a presentarse en la farmacia frecuentemente, empieza a llevar lo mismo, flores, poemas, etcétera, hasta que Alejandra pues cae en sus redes, básicamente enamorada, básicamente lo mismo, ¿no? O sea, describía a un hombre maravilloso, culto, preparado, elegante, con porte, con voz, con una prosa impecable, con una habilidad para escribir impresionante, y pues se enamora perdidamente de él. Para cerrar con broche de oro el hecho de que ella se enamorara de él,
En esos días José Luis consigue una especie de contrato en un bar cercano que estaba a la farmacia de Alejandra, donde convence al dueño para que de alguna manera le permita dar una obra de teatro que él mismo había escrito. Esta obra de teatro se llama Requiem para un alma en pena. Requiem para un alma en pena es una obra de teatro que presenta José Luis en este bar de su autoría, y eso termina por volver loca a Alejandra, ¿no? Wow. Así, sí, wow, impresionante. Este, ya para el año de junio, para junio del 2007 empiezan a salir formalmente como novios, o sea, duraron un rato en la relación. Él se encargó de que ella cayera perdidamente enamorada ante él, pero su idea no era quedarse con ellas. Su idea era quizás sacar esas frustraciones, quizás sacar esa infancia reprimida, quizás cobrar venganza. ¿Crees que a este punto él le hubiera tenido mucho coraje a las mujeres por todo lo que él vivió en su infancia? Sí, a su madre. Es decir, su mamá. ¿Crees que todo esto venga a consecuencia del maltrato infantil que fue ocasionado por su madre? Sí, definitivamente sí. ¿Y ya para esto no se sabía cuántas víctimas llevaba? No, hay un conteo que te voy a dar al Ok. final, pero digamos que formalmente, hasta ahorita iba la primer chica que encontraron en Chimalhuacán, la niña que no le quitó la vida, solamente abusó de ella, y los maltratos a sus dos esposas. Ok. Pero víctimas mortales, por Todavía llamarlo así, pues solamente la chica de Chimalhuacán, que digo, con ese dato tan horrible de lo que le hizo, creo que es más que suficiente. Fer, ¿crees tú que llevaba algún prototipo de mujer de todo lo que ya has leído? ¿Pudiste haber encontrado si las mujeres eran, no sé, sus víctimas eran de algún peso específico, de alguna estatura específica? Fíjate que el único patrón que encontré, y Ajá. que creo que nadie lo ha comentado, es que las dos personas principales de la historia de José Luis trabajaban en una farmacia. No sé. Es lo único que podría yo decirte. Pues eran chicas promedio. O sea, sí, quizás guapas, quizás, sí, normal. No había como rubia, Ajá. 1,80, no, o sea, Todas eran eran, simplemente con el hecho de haber sido mujer. eran promedio, ajá. O sea, promedio me refiero pues, a una chica quizás 1,65, 1,70, delgaditas, cabello largo, bla, 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 eh, pero no había un patrón que se pudiera seguir. Eh, ¿Viste la fotografía de la mamá? sí, sí hay fotos. Y no hay nada parecido con las víctimas. De la madre de él. Ajá. No, 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 no. Nunca se pudo ver una fotografía No, de yo la no mamá. encontré. Pensé que de una de las víctimas sí. Sí. De una de las No. víctimas sí vi, pero de la mamá de José Luis, no. Pero sí sería muy interesante. Que yo sepa, no existe. Vamos a buscarla. Confío en ti, obviamente, si tú no la encontraste, yo no la voy a encontrar. Probablemente sí, porque te voy a ser honesto. Sí lo pensé, pero no me di a la tarea de profundizar en la Ok. foto de la mamá. Pero podría ser el único patrón que yo encontré, que no sé si sea patrón o casualidad, es que estas dos chicas trabajaban en una farmacia. No sé. Sería por la cercanía, pero ¿ellas vivían cerca de donde él vivía? Sí. Yo creo que esa fue ¿Pero la por qué en una razón. farmacia? A lo mejor tienes algo más para mí. Yo creo que ya no sería porque, no sé, me imagino que él en algún punto de haber dicho, ay, vengo porque, por darte un ejemplo, ¿no? Me duele la cabeza, ¿qué recomiendas? Creo yo que, Pudo haber sido. o sea, porque No está pues, registrado, la verdad, pero pudo haber sido. A mí me llama la atención, no tengo el porqué de la farmacia, pero sí me llama la atención de que ambas trabajaban en una farmacia. La primera chica que terminó desgraciadamente en Chimalhuacán, y Alejandra, que también la conoció en una farmacia. entonces ya van varias víctimas. Entonces, Ajá. a este punto, ¿en qué año estamos, perdón? Alejandra en el 2007. Seguimos en el 2007, Seguimos donde en ya el había varias 2007. víctimas, o sea, ya había un patrón Ya de... había un patrón. Ok, perfecto. Entonces, pasamos a la próxima, por Ahora, favor. fíjate, Alejandra se empieza a dar cuenta poco tiempo después de que ya son novios formales, se empieza a dar cuenta de que realmente José Luis no era lo que ella creía que era. Él era una persona violenta, era una persona que buscaba la sumisión de su pareja, buscaba degradarlas de alguna manera. Entonces ella toma una decisión difícil,
difícil porque lo quería, porque estaba muy enamorada de él y deciden ya no ser novios, ya no volver a salir. Ella lo decide, no José Luis. Entonces, Fer, sobre el caso de Alejandra, Ajá. ¿en que ella se va de la casa? No, no vivían juntos, simplemente decide cortar su relación con ella. Mm, El 5 de octubre de ese mismo año, em, Alejandra sale de trabajar, sale de su casa, perdón, y va hacia su trabajo, ok, pero nunca llega al trabajo. Entonces pasa el día, pasa la tarde, llega la noche, no llega a su casa, y pues obviamente su familia, preocupada por su paradero, evidentemente, empiezan a preguntar entre amigos, conocidos, etcétera, si alguien sabe algo de ella, pero desafortunadamente nadie tiene ninguna pista de ella. Pasa el tiempo y una de las amigas de Alejandra, digamos una amiga íntima de Alejandra, de alguna manera tenía el teléfono de José Luis. Entonces, como una pista, le dice a la familia, mira, este fue su última pareja o la pareja conocida, ¿por qué no le marcan? Y a lo mejor él sabe algo. Muchos intentos se hicieron de comunicación con él y no tenían suerte, o sea, no lograban contactar con él. Entonces, pues la familia desesperada sigue marque y marque y marca el teléfono de José Luis hasta que finalmente José Luis contesta. Y le empiezan a interrogar, oye, fíjate que Alejandra, tu expareja, etcétera, está desaparecida, no sabemos nada de ella. ¿Tú tendrás algún dato, algo que puedas aportar, cualquier cosa que aporte para que la podamos encontrar? Y él le dice, no, pues yo la vi hace 15 días, pero no tengo idea, ¿no? O sea, no sé qué haya pasado con ella. Pero lo escuchan de cierta manera como nervioso, como cortante, como, a ver, ¿por qué no contestaba las llamadas? ¿Por qué no hacía caso a lo que estábamos preguntando? Y la familia, basados en la actitud de José Luis, empiezan a sospechar de él. No de que le hubiera hecho algo, sino que tuviera algún dato que les pudiera estar ocultando. Entonces, es así que consiguen la dirección con la amiga y deciden ir a casa de José Luis a confrontarlo de manera personal y saber qué había pasado, ¿no? O sea, qué fue lo último que ella te dijo, qué discutieron, se despidieron, o sea, qué pasó, ¿no? En lo último. Entonces, llega el momento en el que llegan ante José Luis, llegan a su casa, lo encuentran afuera de la casa, casi entrando, y hay un detalle que se les hace muy sospechoso y a raíz de ese detalle se aferran a él. Él traía una camisa de manga cortita ok. y alcanzan a percibir que todo el brazo lo tenía arañado. Bueno, los brazos los tenía arañados. Entonces no se les hace normal. Entonces más le empiezan a decir y cuando él se ve como acorralado de alguna manera con las preguntas, lo que hace es que entra a su casa y chin, le cierra la puerta literalmente en la cara y decide no volver a hablar con ellos. Sube a su casa y ellos esperan durante horas a que él vuelva a salir para ahora ya no solo confrontarlo, sino ya detenerlo y pues que testifique, ¿no? De alguna manera o que diga lo que él sabe. Pero él no sale de la casa. Él sabía que lo estaban esperando, evidentemente. Ellos desesperados por volver a hablar con él, pasan horas ahí, pero también tenían que estar en las averiguaciones, en la delegación, en la alcaldía, etcétera, eh, y pagan a un limpiaparabrisas que trabajaba en la esquina y le dicen, mira, te vamos a dar esta cantidad de dinero, pero por favor, en cuanto tú veas que esta persona sale de aquí, márcanos inmediatamente y nosotros nos desplazamos, pero lo más rápido posible para poder agarrarlo y hablar con él, porque él debe de saber algo, él debe tener alguna pista. Entonces la familia se va y pues el único que se queda prácticamente como vigilante, pues es el limpiaparabrisas. Entonces, él está atento porque le iban a dar dinero. Entonces, en cuanto lo ve salir, agarra un teléfono y le marca a la familia y les dice, ya salió de la casa. La familia llega lo más rápido posible, pero pues obviamente venían de una distancia no tan corta. No se sabe exactamente dónde, pero llegan como 1 hora, 30 minutos después. Y el parabrisas les dice, mira, no ha ingresado otra vez a la casa, se fue para allá, debe de andar por aquí. Entonces la familia espera mucho tiempo afuera de la casa y José Luis no llega. Entonces, desesperados, es que deciden empezar a buscarlo en los alrededores. Quizás está en una fondita, quizás está en un negocio, en una cantina, ve tú a saber, ¿no? En algún lugar puede estar. Parte de la familia se queda afuera y parte de la familia empieza a buscar en los alrededores, con tal suerte que lo encuentran en un parque.
¿En un en un parque? parque cercano estaba metiendo sustancias ilícitas a su cuerpo. Entonces, como eran varias personas de la familia, pues ahí lo confrontan y le dicen, no, tú sabes algo y déjanos entrar a tu casa. O sea, déjanos ver qué onda, ¿no? O sea, si hay algo, si no hay nada, pues no tienes nada que temer. Entonces dice José Luis, ok, este, pues vamos, ¿no? Llegan a la casa de José Luis y al momento de entrar, hábilmente vuelve a cerrar la puerta y no les permite entrar. Entonces ahí en ese momento es un punto de inflexión donde ellos dicen, este cuate tiene algo que ver, o sea, algo está ocultando. Pasan unos minutos, literal minutos, y se escucha como él vivía en un tercer piso, o en un cuarto piso, literal rompen, se escucha como rompen unos cristales y las personas que estaban afuera, abajo, alcanzan a ver cómo José Luis, pues acuérdate que ya traía sustancias en el cuerpo, entonces no estaba consciente de lo que hacía. José Luis rompe los ventanales de su casa y empieza a descender desde el cuarto piso por los balcones. Alcanza a librar solamente un piso cuando pierde el equilibrio, pierde pues, de donde se estaba agarrando, y los 3 pisos restantes, ¡pum!, se va para abajo. Cae desde un tercer piso, con tal suerte que pega su cuerpo en las ramas de un árbol y amortigua la caída. Cae al piso, se lastima, pero aún con las pocas fuerzas que le quedaban, se levanta y empieza a correr como despavorido. Corre por eje 1, que es el eje que estaba afuera de su casa literalmente, y un taxista que venía a toda velocidad lo embiste. Entonces, como de película, o sea, ahí se frena la huida de José Luis. El taxista lo embiste, lo atropella, este tipo rueda, se truena la cabeza. En ese momento los policías que ya estaban vigilando ahí lo agarran, lo someten, llegan los servicios de ambulancia, paramédicos, le empiezan a atender la herida que tenía en la cabeza. Hay una foto de él sentado así literalmente en la banqueta, mientras los paramédicos le están curando las heridas. Para ese momento, pues ya era prácticamente el principal sospechoso. La policía ingresa al departamento de José Luis. Cuando entran, lo que descubren es así, horrible. Encuentran un lugar lúgubre, oscuro, ventanas tapadas, con plásticos, con periódicos. Encuentran una canasta con ropa de mujer. Es aquí donde se cree que no fue solamente estas 2 víctimas de las que ya te hablé, sino que había más personas que en algún momento no se supo, no las buscaron, no las relacionaron con José Luis y que terminaron en sus manos. Encuentran una canasta con ropa de mujer, llegan a un closet donde se empieza a desprender un olor muy feo, un olor como fétido. Abren el closet y lo que encuentran primero es una bolsa negra, la abren y era el torso de Alejandra. La más reciente. Ajá, la más reciente, la que estaban buscando la familia. Todo esto pues obviamente deja a la policía en shock, pero no es lo único perturbador que encuentran dentro de la casa de José Luis. Antes de salir, él había dejado en la estufa un sartén con trozos de carne cocinados, condimentados, y en la mesa encontraron un plato a medio comer con esa misma carne, con una cerveza destapada a un lado y con un limón exprimido. Pues obviamente asumen de quién es estos restos, ¿no? Y en automático empiezan las investigaciones. Ajá. ¿Y qué fue lo que encontraron? Para ese momento, pues ya la Procuraduría Capitalina pues ya estaba preparándose para pues la fuerte tormenta mediática que se venía por lo fuerte del caso, porque no era una persona cualquiera, era alguien que además de haberle quitado la vida a sus víctimas, las había consumido. Eh, en- Detienen a José Luis y ya se da la noticia a nivel nacional, ¿no? Es lo que le da, este descubrimiento del sartén, de todo este rollo, es lo que lo hace que se gane el apodo del caníbal de la Guerrero. Inicialmente, él negó que esa carne la había consumido. Él decía que sí le quitó la vida a esta chica
y a la chica de Chimalhuacán. Es por eso que pasó un año entre una y otra de las conocidas. Es por eso que te dije hace un rato que la chica de Chimalhuacán no se supo hasta un año después, con la detención de José Luis, que era quien era. Me refiero a que él de alguna manera confiesa lo que había hecho. La mamá de la chica anterior empieza a ver las noticias, los diarios, los periódicos, todo, y se acuerda de José Luis y dice, no puede ser. Entonces van a la Procuraduría y, haciendo investigación, pues la chica que habían encontrado el Chimalhuacán es la hija de esta familia que no habían encontrado durante un año, no sabían nada, y estaba totalmente relacionada con José Luis. O sea, él confiesa que sí lo hizo. Confiesa ambos crímenes y confiesa que sí fue él quien hizo esto. Él decía que la carne que él cortaba de sus víctimas la cocinaba para dársela a los perros de la casa. La realidad es que no, la realidad es que la consumía. Ok. Tiempo después es que acepta que esa carne era para su propio consumo. Y también detienen a su cómplice, ¿te acuerdas? Esta persona que te dije que era su amigo confidente y además su amante. Pues también este hombre confiesa que sabía de lo que hacía José Luis y en cierto momento le ayudaba pues, a hacer lo que hacía. Dice que a esta última persona, Alejandra, la tuvo que seccionar, por decirlo de alguna manera, porque no podían bajar el cuerpo completo de su casa. Además de que vivía en un cuarto piso, iba a ser muy visible que bajaran una persona de cierto tamaño. Entonces, es por eso que él dice que decide seccionarla para sacarla por partes. Y prácticamente lo último que faltaba por sacar era el torso de Alejandra. Empieza el caso, se meten los abogados y el abogado, la defensa de José Luis, empieza a alegar esquizofrenia. Esto con la intención de minimizar la condena que iba a pesar sobre él. Ahí es donde yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿cómo, siendo un abogado, estoy de acuerdo que vas a defender a tu cliente? Estoy de acuerdo que vas a hacer lo posible por sacar a tu cliente del aprieto que tiene. Pero ¿hasta dónde se rompe ese límite de la ética, de tu trabajo y de la conciencia de lo que estás defendiendo? Es que ¿cómo te atreves a defender lo indefendible? ¿No? Y me imagino que hasta este punto, si la familia no hubiera indagado más en el caso de Alejandra, él hubiera podido cometer el crimen perfecto, porque ya lo había hecho en varias ocasiones con otras mujeres, pero creo yo que no nada más eran ellas, ¿no? Supongo que Por la canasta que encontraron con ropa, empiezan a sospechar de que no fue la única. De hecho, había un caso de una chica que era sexoservidora que le apodaban la Jarocha, que en algún momento tuvo que ver con José Luis y también desapareció. Entonces se presume que también fue una más de sus víctimas. Ok. Entonces, para esos momentos ya José Luis es trasladado al reclusorio. Este apelativo del abogado de esquizofrenia y todo eso no es aceptado porque la Procuraduría hace sus propios estudios, mete sus psicólogos, sus psiquiatras, y determinan que José Luis tenía plena capacidad para distinguir entre el bien y el mal. No tenía una afección psiquiátrica que le impidiera distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, no procede esto y deciden llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Aquí en México, pues no está desde hace muchísimas décadas ya aprobada la pena capital, pero pues sí se buscaba darle una condena de cadena perpetua o varias cadenas perpetuas que sí se puede hacer. Entonces, la Procuraduría y los familiares de las víctimas afectadas, pues deciden llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Fer, ¿y dónde estaban los demás restos? O sea, No se supo.
o al menos no se hizo público. Yo creo que sí se supo, pero no se hizo público de dónde los había llevado enterrados, si los había cocinado, si se los había comido. ¿Y cómo se dieron cuenta que en efecto había diferentes víctimas? ¿Encontraron algunas identificaciones o Por la simplemente ropa. por la ropa? Por la ropa. Ok. Ajá, porque había distintos zapatos, había distintos vestidos, etcétera. Entre ellos estaba el de esta chica que te digo que le decían la jarocha. Entonces por eso determinaron que también había sido una víctima más. Públicamente no se supo o no se le pudo acusar de esta persona porque no tenían las pruebas y no había alguien que reclamara. Pero de Alejandra y de la otra chica definitivamente pues, sí había pruebas, todas las pruebas. Y básicamente el haber cometido el crimen, ¿no? Simplemente el acabar con su vida ya es un crimen, pero el habérselas comido cuenta también como otro crimen. Sí. De hecho, le hicieron algunos estudios Ajá. para saber si había consumido pues carne de procedencia humana y para saber cuánto había consumido. Estudios médicos para saber si todavía tenía restos en el intestino, en el estómago. Entonces, al final se determinó que sí los había consumido. O sea, eso de que se los daba a otros animalitos, fue como una excusa de él, yo creo que para minimizar un poquito el daño legal que eso podía afectar en su defensa. ¿Y para el amigo existieron cargos o quién Sí, fue su también. Sí, cómplice? por de complicidad. De complicidad, pero a él no se le hicieron cierto tipo de estudios para ver si él en efecto también No, había consumido. Ok, a él no. Él se le puso como cómplice, ok. no tanto como actor intelectual, aunque José Luis en algún momento le echaba la culpa a él y le decía, no es que yo no tuve nada que ver con Alejandra, fue él. Y él decía, no, espérate, o sea, sí participé, pero pues yo no hice todo eso, ¿no? Entonces, como que se echaba la bolita, pero realmente los ojos de la prensa de todo el mundo estaban sobre Hemos- José Luis. ¿Y los olores, Fer? O sea, Ujú. ningún vecino en algún punto pudo testificar o ningún vecino pudo decir, ¿sabes Nadie qué? levantó un reporte. Wow. Yo creo que la tenía en el closet precisamente por eso, ¿no? Para que se pudiera minimizar de alguna manera el aroma o el olor a podrido. Pero imagínate qué tan enfermo puede estar una persona para estar viviendo, Uy, durmiendo, comiendo en el lugar en donde hay un cuerpo, ¿no? no, Paulina, hay casos peores. ¿Quieres que te cuente así Por favor, micro rápido? claro. Hay un caso de el monstruo de Iztapalapa. Ujú. Esta bestia mató a una de las chicas, hija de su esposa, no hija de él. La mató porque la tenía prácticamente privada de la libertad, les tenía prohibido asomarse hasta por la ventana. La cachó en una ocasión que se estaba asomando por la ventana y la agarró a golpes terrible. Este tipo de Iztapalapa tenía relaciones con las dos hijas de su esposa, que no eran hijas de él, digamos que era su padrastro. Entonces, le quita la vida a una de estas chicas y como no pudo sacar el cuerpo, lo que hizo fue meterlo debajo de la cama Ok. y estuvo viviendo en su casa con el cuerpo de esta chica debajo de la cama durante un largo periodo. Y en esa misma cama seguía teniendo relaciones con la hermana de esta chica. O sea, tenía abajo la hermana y arriba seguía durmiendo con la chica y con un bebé que tuvo con ellas. Entonces, o sea, no digo que esto de José Luis esté bien, digo que hay cosas peores. Peores. Hay cosas peores. Ese es otro caso que fue muy sonado, que fue el del monstruo de Iztapalapa. Y obviamente son catalogados, como en este caso él es monstruo, por todas las ¿cómo se dice? Atrocidades. Atrocidades que había cometido. En otro caso, pues fue el caníbal. ¿Por qué? Porque en efecto comía la carne Sí, pero ambos son humana de monstruos, sus ¿no? víctimas. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó Más al que final monstruos con son él? personas desequilibradas que no tienen control de lo que hacen. Y aparte no tienen como que una visión, ¿no? De todo lo que conlleva hacer todo lo que... Fíjate que José Luis, como te decía, le hicieron distintos exámenes médicos y determinaron que era una persona totalmente capacitada para distinguir entre lo bueno y lo malo. eh, Entonces, no había pretexto, tenían el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo y decidieron hacerlo. Entonces, lo mismo pasó con este tipo de Iztapalapa, no tenía ningún desorden mental que pudiera alterar sus decisiones en el curso de las cosas que hicieron. Entonces, bueno, José Luis en ese momento eh, es llevado al reclusorio. Dentro del reclusorio había algo que pedía con mucha insistencia, que era hablar con su madre. Se sabe que su madre fue informada de esto y la mamá lo único que pudo decir es, si él se metió en esto, que él salga. Yo no lo voy a ir a ver.
Y él pedía y pedía que su madre fuera a visitarlo. Yo creo que él sabía lo que iba a pasar. Y yo creo que quería despedirse de una figura tan emblemática en su vida como lo fue su madre, a pesar de todo lo malo que le hizo vivir. Yo creo que él presentía de alguna manera el futuro que estaba al frente de él y quería despedirse de su madre. Y entonces la mamá se negó. En ese periodo que está dentro de prisión, se sabe que empieza a escribir un nuevo libro que se llama Instintos Caníbales, ¡Ah! dentro de prisión. Dentro de prisión había dos segmentos. Había un segmento que le compraba sus poemas a José Luis para regalárselos a cualquier otra persona. Y había un segmento muy fuerte que lo repelían. O sea, que decían, nosotros no queremos tener nada que ver con este tipo, ni siquiera queremos que esté aquí con nosotros porque hasta entre delincuentes hay niveles. Y este tipo ha pisado los límites y no queremos tener un monstruo de este tamaño aquí. Es por eso que José Luis empieza a recibir distintas amenazas dentro de prisión. Él decía que era acosado por los presos, por los celadores, por muchas personas dentro que no lo querían y que lo habían amenazado de quitarle la vida en algún momento en cuanto tuvieran la oportunidad. Esto se lo hace saber a su hermana y su hermana se lo hace saber a las autoridades y les dice, oigan, es que mi hermano está amenazado adentro. Y las autoridades le dicen, a ver, vamos a investigar, y investigan y le dicen, no, o sea, no hay amenazas, o sea, obviamente no, pero la realidad es que pues nadie quería estar cerca de una persona como lo era José Luis. ¿Quién querría? No, claro, ¿Quién querría? definitivamente. Sí, incluso los mismos, los mismos reclusos decían, no lo queremos aquí adentro. Sigue el caso, escribe su libro dentro de prisión, Instintos Caníbales, una parte, y tenía un juicio de confrontación, un careo con la familia de Alejandra, el martes 11 de diciembre. Ese día se estaba esperando que se diera el juicio, que se diera el primer careo, que se enfrentara a los papás de esta chica. Esa mañana, cuando van por él a su celda, encuentran a José Luis sin vida. José Luis se había quitado la vida colocando una de sus prendas alrededor de su cuello y privándose de la respiración. Su hermana alega que no fue José Luis quien se quitó la vida, sino que dentro de prisión alguien lo atacó y cumplió esa promesa de quitarle la vida. Ya no tuvo la oportunidad de enfrentarse a la familia de Alejandra, ya no hubo ese careo, ya ahí finaliza la parte de la vida de José Luis. Las autoridades negaron todo, o sea, negaron todo en el sentido de que dijeron, no, pues él solito se quitó la vida, nadie intervino. Pero no sonaba lógico, o sea, no sonaba lógico por la forma en la que lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Pues, o sea, con la camisa enredada en el cuello y dicen quienes lo llegaron a ver y quienes vieron los peritajes que eso no fue por mano de José Luis, sino que alguien más intervino. Pero nunca se supo ni nunca se culpó a nadie. Pero te voy a decir una cosa, ¿qué podía esperar una persona que había hecho lo que hizo? ¿Qué podía esperar? Pues el repudio de la gente, ¿no? O sea, nadie lo quería. O sea, después de saber de lo que era capaz, yo creo que hasta miedo tenían de convivir con él, ¿no? Y de hecho, en su velorio se presentaron los familiares de Alejandra. Hay un video donde la hermana literalmente se hinca y les dice, mi hermano ya pagó por lo que hizo, permítanme enterrarlo, permítanme darle sepultura. Y la familia le dice, no, pues si no venimos a hacer nada, pero ella les ruega y empieza a llorar. Está muy feo el video donde le pide que a la familia de Alejandra que no intervengan, o sea, pues ya, mi hermano ya perdió la vida, ya no intervengan más, ¿no? O sea, permítanme a mí darle sepultura de una manera tranquila. Pero él no le dio sepultura a ninguna de sus víctimas. No, ¿Cómo esperaba que también, o sea, cómo esperaba él que su misma familia reaccionara de esa forma, ¿no? O así sea, es. yo entiendo que pues son los lazos, ¿no? Los lazos familiares que las personas tienen y uno como familia nunca ve que su familiar inmediato sea así de malo. Pero
¿Cómo esperas que te puedan dar chance de que tengas un descanso en paz cuando tú ni siquiera pudiste o fuiste capaz de entregar a las víctimas para que ellas también Sí. tuvieran un velorio? No, pues no. Y lo enterraron y todo, y se acabó la Sí, historia con se él. acaba la historia. Hay un fragmento Ujú. de este libro que escribió dentro de prisión, donde yo creo que este fragmento cobra un significado mucho más profundo cuando conoces la historia completa y conoces el desenlace de la vida de José Luis. Es solo un fragmento, ¿quieres que te lo lea? Por favor. Este fragmento dice: entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a serle más sencillo iniciar su nueva vida. Con su muerte, iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Es solo un fragmento. Si lo analizas detenidamente, está anunciando su despedida, está despidiéndose de la persona que más quiso y que más daño le hizo, que fue su madre, y de alguna manera en su poema refleja esa necesidad de buscar a su madre en otras dimensiones para quizás arreglar aquello que estuvo mal en el pasado. Supo que había lastimado a mucha gente, pero sobre todo supo Sí. que a su mamá la hizo pedazos. Pues no, su madre le hizo pedazos la infancia a él. Aún así él la quería, quiso hablar con ella en los últimos días de vida que tuvo y la mamá se negó. Si tú hubieras sido su mamá, Fer, ¿qué hubieras hecho? Lo hubiera ido a ver, ¿La razón? porque un hijo es un hijo toda la vida. Digo, de entrada, pues yo no lo hubiera tratado como lo trató la madre, ¿no? Claro. Ahora, creo que por lo turbio de la historia, yo creo que la mamá no lo quería. Mm. Yo creo que su mamá de alguna manera o por algún motivo que desconozco lo odiaba. El trato que le daba tan deshumanizado, dejarlo dormir en la intemperie, en el frío, no darle comida. Él manifestó muchas veces ese maltrato y la mamá nunca hizo caso. Él avisó que uno de sus padrastros quería abusar de una de sus hermanas y la mamá, más allá de creerle y de ayudar a la hermana, lo sacó a la calle, que fue a la edad de 16 años, ¿recuerdas? Fue cuando empezó él a sufrir, a tomar sustancias, etcétera. Entonces, no creo que la madre lo haya querido. Es por eso que no lo visitó. ¿O tú crees que probablemente fue falta de amor o crees que haya sentido culpa en algún punto de, sabes qué, yo crié a mi hijo de esta manera y prefiero quedarme con lo que yo tengo y con lo que yo siento que confrontarlo? Porque probablemente en alguna de esas visitas pudo haber sido alguna confrontación, ¿no? De decir, ¿por qué me hiciste todo esto? Yo creo que fue ambas. No lo había visto yo de esa manera. Porque Yo creo que imagínate, tienes toda la razón, porque culpa, por supuesto, porque ella sabía lo que hizo. claro. Ella sabía la vida que le dio. Ajá, Miedo a la confrontación y falta de amor. claro. Si no hubiera habido falta de amor, no hubiera sufrido lo que sufrió. Así de fácil. Ahorita que mencionas la falta de amor, Fer, comentamos fuera de cámara sobre algunas otras historias en donde desafortunadamente los padres siempre son las primeras personas en que afectan a los hijos. Comentábamos sobre el caso leve, si lo podemos traer al presente, el caso de los hermanos Menéndez, que lo comentábamos que igual, o sea, mucha gente los ha criticado por ser también monstruos, también fueron catalogados como monstruos. Sacaron incluso una serie que se ha hecho muy viral en Netflix en donde los culpan a ellos directamente de el asesinato de sus padres. Me comentabas tú que indagaste más en la información y no te dejaste solamente llevar por la serie, sino que tuviste la oportunidad de leer más a detalle sobre qué fue lo que los llevó a cometer este crimen. En la serie, yo todavía no la termino de ver, aún me quedé donde la abogada estaba platicando con ellos, en donde ellos estaban confesando el crimen, pero la razón fue que los padres abusaban de ellos. ¿Tú crees que más que nada, Fer, fue el abuso? Obviamente fue un abuso psicológico, porque si recordamos, el padre esperaba mucho de sus hijos, quería que ellos fueran los mejores, me acuerdo que ellos jugaban un deporte, quería que fueran los mejores en los deportes, los mejores en los negocios, pero por otro lado, en casa
abusaba de ellos sexualmente. Mira, ese caso no lo traigo preparado como tal, pero te voy a platicar un poquito de lo que yo pienso. Los hermanos Menéndez eran Lyle y Eric Menéndez. Lyle nace en el año de 1968, Eric nace en el año de 1970, 2 años después. Su padre para empezar era un inmigrante Cubano, cubano. correcto. Él llega con total desconocimiento del idioma a Estados Unidos y buscando oportunidades. El padre era una persona sumamente inteligente y sagaz para los negocios, pero también era muy bueno en el deporte. Entonces, gracias a sus habilidades en el deporte, es que consigue una beca en una escuela americana en el área de natación. Esto es lo que lo empieza pues, a abrirle puertas, a abrirle oportunidades. Él estudia, se gradúa de contador y empieza a entrar a empresas importantes. Si no me equivoco, trabajó en Hertz, que es una empresa a nivel mundial muy reconocida de renta de autos. Después pasó a una empresa que se llama RCA Records, que es una empresa que se dedica básicamente a la música. Entonces el papá escala súper rápido en el área pues, de los negocios, a un grado de que el papá llegaba a ganar cerca de 500,000 dólares, perdón, $500,000 anuales. Entonces eso le empieza a permitir una vida, pues bastante cómoda. Antes de que él empezara a tener todo este dinero, todas estas comodidades, cuando todavía no era nadie en el mundo de los negocios, conoce a Kitty Menéndez, su esposa, madre de Lyle y Eric. Se conocen, la familia de Kitty estaba renuente a que su hija con un futuro prometedor se casara con un inmigrante sin futuro alguno en ese momento. Pero se dan cuenta más tarde que pues no, o sea, esta persona tenía unas capacidades impresionantes en el mundo de los negocios y escaló sumamente rápido hasta generar una fortuna impresionante. Tenían acceso a mansiones, tenían acceso a carros, a relojes, o sea, todo lo que tú quieras. O sea, tenían una vida bastante buena. Te digo, nacen en el 68 y en el 60, Lyle y Eric, con 2 años de diferencia, crecen al lado de sus padres, pero desafortunadamente, como lo vemos en este y en otros casos, en su infancia y adolescencia, el padre de Lyle y Eric empieza a cometer abusos de índole íntima contra sus 2 hijos. Sin embargo, ellos no dicen nada, o sea, no lo manifiestan públicamente. La madre, que no era partícipe de esto, sin embargo, sí fue cómplice, porque a sabiendas de lo que estaba pasando, la madre nunca dijo, oye, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto con mis hijos? Yo siento que la mamá tenía miedo de en algún momento perder esas comodidades que le daban la ostentosa vida que el padre de Lyle y Eric le podía dar. Pasa el tiempo y una noche los hermanos Menéndez deciden cobrar todo aquello que el padre les había hecho. Ellos dicen que salen al cine y en realidad compran los boletos, de hecho compran los boletos y regresan en algún momento de la noche con 2 armas largas, entran a la casa y le arrebatan la vida al papá y a la mamá. Los destruyeron. La serie los dibuja como monstruos. No digo nuevamente que esté bien, no digo que es justificable. Digo que había un motivo, Claro, los abusos. claro. Ahora, la serie los retrata. Hay una parte de la serie donde insinúan o lo retratan como que Lyle y Eric tenían una relación sentimental entre ellos, aparte de ser incestuosa, era una relación de tipo íntimo entre hermanos, o sea, muy fuerte, ¿no? Aparentemente lo hace ver como que es algo muy normal para ellos, ¿no? Ajá, sí, hay Es lo que unas dice. escenas ahí medio turbias en la serie. La realidad es que documentado en periódicos, en revistas, en noticieros de la época, en documentales serios, no una serie de Netflix. La serie entiendo que está hecha para que te entretengas, para que te diviertas de alguna manera, Sí. pero mi opinión es que si vas a hacer una serie basada en hechos reales, como lo dice la serie, pues te apegues Un poco lo más más a la posible información. a la realidad de esos hechos reales.
no hay un documento, no hay un documental, no hay un antecedente de que los hermanos hayan tenido una relación homoincestuosa y que este haya sido el móvil para que ocultando, porque así lo da a entender la serie, ocultando esta actividad supuesta entre ellos, hayan querido quitarle la vida a sus padres. Una. Dos, dicen que le quitaron la vida a sus padres por dinero. En ese momento, si no me equivoco, el padre de Lyle y Eric tenía una fortuna de más de 14 millones de dólares. Ellos, como bien decías tú, tenían acceso a los mejores maestros de tenis, de natación, las mejores escuelas, la mejor ropa, el mejor reloj, el mejor carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tendría quitarle la vida a, a tu proveedor de bienes si en ese momento tenía 14 millones y con la habilidad que tenía el padre, qué te costaba si fueses el móvil esperarte 10 años más de lujos y bienestar y heredar no una fortuna de 14, una fortuna de 50, ¿no? Sí, Es decir, claro. ¿qué sentido tendría conformarte con eso si podrías obtener más? Y si su padre les daba a manos llenas todo lo que querían. Había un rumor por ahí que el padre, no contento con la actividad tanto cultural, no contento con la actividad cultural, académica y deportiva de sus hijos, en algún momento, y rebelde un poco, en algún momento les dijo que los iba a desheredar, pero no se sabe que lo hizo. No hay un documento donde el padre haya dejado un testamento y que todos sus millones, mansiones, carros, relojes y joyas las haya dejado a una beneficencia. No, para O nada. sea, no pasó eso. Pero ellos aparentemente creían que eso había Sí lo pasado, ¿no? creían, pero ¿estás de acuerdo que aún así no lo harías? Eso es correcto. O sea, Porque si ya me desheredó y ahora si le quito la vida, pues ahora me voy a quedar sin nada. nada. Mientras esté vivo, pues me va a seguir dando. Fue un crimen de odio. Exactamente. O sea, fue un crimen de odio y creo que ellos estaban tratando de cobrar eso que les arrebataron, que fue pues la inocencia. Y la serie retrata algo totalmente distinto. Vuelvo a repetir, en una serie que está hecha para entretener, pues puedes poner los datos que tú quieras, pero entonces ponle que es ficción. No le pongas que es basada en hechos reales, porque si es basada en hechos reales, tendrías que estar totalmente apegado a la historia tal como fue, al pie de la letra, ¿no? Y dándole una interpretación cinematográfica adecuada. Pero ya están desvirtuando datos de los hermanos. Es por eso que la familia salió a reclamar. Lo bueno que creo que trajo la serie es que un juez en Estados Unidos está dispuesto a reabrir el caso y volver a analizarlo, porque hay muchas cosas que pasan por alto, tanto en la serie como en la vida real, como una carta que en los 80s mandó, si no me equivoco, Lyle a un primo que estaba afuera, donde le relata todo lo que su padre hacía con ellos. Entonces, si tú cambias el móvil del crimen de ambición, dinero, etcétera, por la historia de los hermanos Menéndez afectados psicológicamente por su propio padre, por los abusos que cometía contra ellos, seguramente ellos lo que esperan es que cambie la condena o que sea reducida, porque tienen, si no me equivoco, cadena perpetua. Pero ¿por qué 20 años después, Fer? Pues porque salió la serie. Si no, imagínate, si no hubiera salido la serie, entonces ¿tú crees que ellos hubieran seguido en el limbo de que todos Sí, por creíamos? supuesto. Porque todos los pintábamos literalmente como los monstruos, ¿no? O sea, de que mataron a sus padres por la herencia. Obviamente poco a poco se va descubriendo que hubo más cosas detrás. Incluso cuando yo vi la serie, probablemente no me vas a dejar mentir, pero yo creo que le tenían mucho más odio a su mamá por haber permitido los abusos de la forma en que ocurrieron. Lo puedes ver en la forma como la mamá murió. Pues la madre fue un testigo silencioso de aquello que les pasó y no hizo nada. Ajá, entonces creo yo que en algún punto ellos le tenían un poco más de coraje a su mamá. Si más no recuerdo, sí, o sea, hubo balazos, tiros de por medio, no sé cuántos fueron hacia el padre, pero creo que la mamá tuvo como que cuando estaba tirada en el suelo, tal cual lo muestra la serie, la señora tuvo un tiro de gracia. O sea, la señora, o al parecer regresaron, si te fijas en la serie, aparentemente se le acaban las balas y regresan al carro para ponerle más balas al arma, regresar y, o sea, literalmente acabar con la mamá sí o sí.
creo yo que en algún punto le tenían un poco más de coraje a la mamá por haber permitido todo lo que permitió, por un testigo silencioso. ¿Por qué? Porque creo yo que la mamá no quería acabar con todas las con su cosas vida. buenas que el esposo le daba. Hay otro dato que tratan de victimizar al padre. Sí, Tratan claro. de victimizarlo porque la serie sugiere que en algún momento el papá de Eric y Lyle fue abusado en su infancia. Oh, No existe un dato documentado, lo insinúan. Y de esa manera, si no lo dejan implícito, sí te dejan la duda de que esta persona hizo lo que hizo porque fue víctima también de ese tipo de abuso. No existe un dato conocido que el padre haya sufrido. Aún así no sería ningún atenuante, claro para que hacer lo no. que hizo. No, por supuesto que Pero no. desde mi punto de vista, creo que tratan de victimizar pues al atacante de estos chicos y de justificar por qué hizo lo que hizo con sus hijos, ¿no? En la infancia y en la adolescencia. Y es que no es justificable, Fer. No, aunque hubiera pasado, no es justificable que repita la historia de vida que sí pasó, que no lo sé. Hasta donde yo sé no pasó, no hay documentos que lo comprueben o no hay denuncias por parte del padre que lo comprueben con antelación, pero si pasó tampoco era un justificante para ahora dar o pasar ese tormento a tus hijos, ¿no? O sea, no debería ser. Y la serie trata de alguna manera no lo dice, pero pues está implícito, ¿no? El hecho de justificar esas acciones que no son justificables de ninguna manera. De todas las historias que maneja criminalmente, en este caso tú, porque tú eres el escritor principal de todas las historias, ¿hay algo que se relacione o algo que se asimile con todo esto que está pasando con los hermanos Menéndez? ¿O tú crees que las historias que tú has presentado, que en gran parte han sido historias que han ocurrido aquí en México, no se asimilan a lo que ocurre en el tipo de crímenes en Estados Unidos? No, pero ¿en qué sentido? No entiendo. De las historias que has escrito, ¿tú crees que haya alguna similar? Contra los hermanos Menéndez, Ajá. pues hay muchas. Por ejemplo, la primera que se me vendría a la mente, perdón, es precisamente la de Juana Barraza, que ella no le quita la vida a su madre, pero de alguna manera esos abusos que cometió su madre contra ella, el entregarla a otras personas a cambio de prácticamente nada, o sea, aunque fuera mucho o nada, no debió de haberlo hecho. Ella crece y ve la figura de su madre, creo yo, reflejada en todas esas víctimas. Era conocida como la Mataviejitas. Y esas personas a las que le quitaba la vida, ella de alguna manera veía el reflejo de su madre en ellas y desbordaba ese odio en sus víctimas. Entonces, no es tan similar porque no le quita la Sí, vida sí. a su madre, pero es similar en el sentido del por qué lo hacen, ¿no? Porque una vida de maltrato por parte de tus padres que deberían de cuidarte es llevada pues a estas cosas tan feas que les pasan cuando son unos niños apenas. ¿Alguna de las historias que nos quieras contar que hayan sido escritas por ti, que digas, sabes qué, esta es una de las historias que pues más me ha impactado por los hechos? Pues esas dos, o sea, ¿te refieres a las reales? Sí, 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 claro. No, pues a mí, por ejemplo, la del el caníbal de la Guerrero me resultó muy fuerte. La de los hermanos Menéndez que recién acabamos bueno, cuando salga este capítulo ya se estrenó el blog de los hermanos Menéndez, donde les cuento la historia de principio a fin Ok. y donde al final hago un análisis pequeñito a nivel personal de qué no me gustó de la serie y qué no contrasta contra la realidad. O sea, son historias muy impactantes. Hay otra que me causa como mucho sentimiento de hasta dónde puede llegar la maldad humana, que es la historia de Calcetitas Rojas, Esa historia se hizo súper viral. que es una niñita que pues sufrió muchos abusos por parte de su madre, de su padrastro, le quitaron la vida de una manera muy horrible, la encontraron, creo no equivocarme, precisamente en Chimalhuacán. La descubren una mañana cuando la gente empezaba a caminar por la calle y como no había ningún dato acerca de ella, el distintivo de sus calcetitas rojas fue la que la hace que la llamen de esa manera. Es una historia muy triste porque la mamá, al igual que la madre de Lyle y Eric, es un testigo aquí más que silencioso, activo,
porque ella veía los abusos que el padrastro cometía contra de ella y lo permitía. Y ella cometía abusos contra la niña, la golpeaba, no le hacía caso. La niña, siendo súper chiquitita, andaba en la calle solita, expuesta a a cualquier depredador que ande ahí por la calle. Entonces, es de las historias que más me han impactado, yo creo que serían estas que te acabo de contar y la de Calcetitas Rojas, que la realidad es que cuando conoces la historia completa, a mí, al menos a mí sí me quiebra el saber que aquella persona que te debe de proporcionar seguridad, amor, cariño, alimento, ropa, vestido, educación, etcétera, es tu verdugo. Entonces son casos que ese de Calcetitas a mí me llegó muy feo. Eh, Cuando lo grabé, tuve que parar muchas veces porque se me hacía un nudo en la garganta y ya no quería continuar. Porque así como te conté el caso del caníbal de la Guerrero y todo, conozco a fondo esos casos y cuando se los empiezo a contar en el blog, de alguna manera me meto en la historia tan profundamente para que las personas que la ven la conozcan, que sí me llega, en ese justo momento me llega a afectar sentimentalmente porque no concibo la maldad humana a esos niveles. Es que desafortunadamente, Fer, hay personas que no nacen para ser madres, no están preparados para traer un bebé al mundo, salen, no sé, embarazadas y en algún punto no es un bebé deseado, no aprendes a quererlo y esas son las consecuencias al final del día, ¿no? De traer un bebé sin cariño, sin amor, sin estar tú mentalmente preparado para poder traer a un ser vivo, ¿no? Alguien que tiene que tener muchísimo amor pues básicamente a la vida, ¿no crees? Ujú. Pues es que es quien te debe de cuidar, Claro. no quien te debe de hacer Es la que ni vida en los fea. animales vemos eso, o sea, fíjate cómo simplemente ponemos de ejemplo a los leones, ¿no? Ujú. Si te fijas, el león se queda cuidando a sus propios hijos para evitar que vengan otros leones y Los se los comen, depredadores. otros depredadores. La mamá es quien sale a traer la comida para asegurarse de que el hombre de la casa, si lo podemos decir así, proteja de los hijos. Pero ¿qué haces cuando el depredador está en tu casa? Y no, esa es otra historia. ¿Ves? Pero uno es quien trae a los depredadores a la casa. Pues mira, en el caso, por ejemplo, de esta niña, de esta chiquita de calcetitas rojas, quien la ataca no era su padre biológico. Pero en muchos casos los padres biológicos son quienes, como en el caso de los Menéndez, ¿no? Que era su propio padre quien los atacaba. Entonces, ¿cómo, cómo puedes discernir en algún punto de la historia, qué hacer y qué no hacer? Pues en el caso de los Menéndez, pues la madre tendría que haber avisado a las autoridades, tendría que haber dado parte de lo que estaba pasando. En el caso de Calcetitas Rojas, la mamá no debió de ser partícipe, debió de cuidarla, protegerla y ponerla por encima de cualquier amante que tuviera. Oh. Y no lo hacen, o sea, no lo hacen. O sea, Quiero aprovechar este espacio así pequeño para que las personas dejen en los comentarios qué haces tú como madre para proteger a tus hijos. Me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Ya si llegaron hasta aquí es porque ya vieron toda la entrevista, ya vieron que al final los hijos son víctimas de sus propios padres. así es. Pero ¿qué hacen las mamás o qué hacen los papás para proteger o qué hubieran hecho ustedes como padres de familia para evitar que sus hijos hubieran o tengan que pasar por este tipo de situaciones? Me gustaría que las personas que están viendo en este momento este capítulo nos empezaran a escribir Sí, por favor. para nosotros saber. Esperemos leer muchos comentarios bonitos. Claro que sí, ¿No? claro que sí. ¿Algún otro tema, Fer, que te gustaría presentar en Voces? Pues lo que tú quieras. Mira, yo dentro de, ya pasando esto de criminalmente, si quieren conocer más historias de este tipo hacia fondo, los invito primero a que vayan al canal de Criminalmente en YouTube. También estamos en Instagram. Pues para que conozcan no solo sino muchos casos. Yo hacía un comentario hace unos capítulos y les decía, algunos de ustedes pueden pensar que este caso, como el de Calcetitas Rojas, como el de El Caníbal de la Guerrero, como el de Juana Barraza, como el del monstruo de Tizapán, el monstruo de Iztapalapa, etcétera, no debieran ser casos contados en una plataforma como lo es YouTube. No, sí deberían,
Porque más allá del morbo de conocer el caso, creo que podemos generar conciencia de que hay personas que necesitan de nuestra ayuda, de que desgraciadamente hay muchas calcetitas rojas en la calle que no las cuidan sus familias y que podemos evitar esto creando conciencia entre todos, viendo los alcances que pueden tener estas pequeñas víctimas y que si somos conscientes de los depredadores que hay tanto fuera como dentro de casa, podemos evitarlo conociendo casos tan desgarradores como son estos. Más allá del morbo de conocer qué le pasó, quién fue, qué le hicieron, por qué se lo hicieron, creo que podemos sentarnos a escuchar un blog o un capítulo y darnos cuenta que tenemos que estar atentos porque la maldad humana es parte de nuestro día a día, es parte de la vida del ser humano. ¿Qué más quisiéramos que no existiera? Pero desgraciadamente, si pudiéramos avanzar el tiempo tú y yo y volviéramos a platicar en 10 años, te apuesto que te voy a platicar desafortunadamente 5, 10, 15 o 20 casos de nuevas personas que atentan contra otras. Entonces, lo único que tenemos a nuestro favor es el registro histórico, la conciencia y el que al conocer todo este tipo de cosas podemos hacer algo para tratar de cambiar el curso de la infancia de una persona inocente y no se va a oír feo, pero no crear nuevos monstruos como los que estamos platicando, porque la infancia es tan importante y afecta tanto la psique de las personas que puede generar casos como todos estos. Antes de finalizar, Fer, yo sé que hay varios creadores de contenido que también han detallado cierto tipo de historias, ¿no? Al final logran entrevistar a estos monstruos, ¿no? Dentro de la cárcel, cuando ya están en sus 5 sentidos, cuando ya se les pasó el tema de las sustancias, cuando ya pueden normalizar y pueden ver exactamente lo que hicieron. ¿Tú crees que estén arrepentidos de haber hecho lo que hicieron? No, no. Hay un capítulo que tenemos en Criminalmente. Este es una persona que de hecho salió su rostro blureado porque así no lo pidió. De hecho, le cambiamos el nombre porque así no lo pidió también. Se le puso como nombre ficticio Vero. Es una persona que trabaja activamente al día de hoy dentro de las fuerzas de la policía. Ella me cuenta y me contó que por cuestiones de trabajo se tuvo que poner frente a frente a Juana Barraza y frente a frente al peor, al monstruo de los monstruos de Ecatepec, al hombre, eran una pareja, pero al hombre. Se paró frente de ellos. Específicamente de él, me dijo, no está arrepentido de absolutamente nada. De hecho, si saliera, él dice que lo volvería a hacer. Hay un video por ahí que se coló en algún momento de la historia de esta persona, donde lo están acusando, entrevistando, y le dice, literal creo que le dice a los policías, "Ay, y así se los digo aquí a los jefes, si me dejan salir, le voy a seguir quitando la vida a las mujeres, con otras palabras, pero así tal cual lo dice, porque no tienen derecho a respirar mi aire". Entonces, cuando ella lo entrevista, se para de frente a él, ella dice describe como una vibra tan pesada, tan fuerte, que no lo soportaba. Eh, la mirada, la presencia de esta persona, dice, era demasiado fuerte. O sea, yo iba a hacer mi trabajo. Ella no es youtuber, no hace contenido. Esto no está en ningún, o sea, su entrevista como tal, pues obviamente es de la policía. Ella tuvo a bien contárnoslos en un capítulo. ¿Cómo se llama el capítulo? Perdón, para que las personas Es una entrevista con Vero. Con Vero. Creo que la entrevista se llama Entrevisté a Juana Barraza, la Mataviejitas, y al monstruo de Ecatepec. Ahorita les doy bien el dato, te paso la Sí, liga por por si la favor, la quieren ver. podemos poner aquí abajito. Es un gran capítulo porque ella estuvo frente de ellos y respondiendo a tu pregunta, No. no creo que se arrepientan, al menos no todos. ¿Por qué crees, Fer, que aquí en México, ya para finalizar con este, pues básicamente con el día, ¿por qué crees que aquí en México no utilicen la pena de muerte? Es decir, en Estados Unidos ya sabes, ¿no? Llegas a un punto en donde ya pelearon lo que tenían que pelear,
duran 20 años en el pasillo, ¿no? Y al final, pues la inyección letal, que es lo que ahorita ya pues está autorizado. ¿Por qué tú crees, Fer, que aquí en México aún estén muy alejados de eso? Bueno, en alguna parte de la historia de México sí había la pena capital, pero hace décadas. Eh, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero creo que este tipo de personas de las cuales te acabo de hablar, algunos de ellos sí merecían eso. Eh, Vero, en ese capítulo que te platico, me dice literal del monstruo de Atizapán, me dices, del de Ecatepec, me dices gente que no merece estar vivo, es gente que no debió nacer. ¿Por qué no lo han instaurado nuevamente aquí? No lo sé. Y que es que te sea bien honesto, me daría miedo que lo hicieran, porque aquí debería de ser más estricto y más riguroso la investigación y el cómo llevarían a una persona a la pena capital. Entonces, creo que antes de que pidamos que se instaure nuevamente la pena capital para asesinos de este calibre, como los que te acabo de platicar, creo que tendría que haber una legislación donde la investigación, el proceso, etcétera, fuera más limpio, más transparente y más ecuánime, tanto con la víctima como con el victimario, ¿no? Porque s- imagínate llevar a personas a la pena capital que no lo merecen, No sé. ¿ves? Entonces, antes de que pudiéramos llegar a esa normatividad nuevamente, sería necesario hacer un análisis de cómo se está llevando al día de hoy el sistema de justicia, primero, y después de limpiar esa parte, pues quizás ya proponer, pero lo veo muy lejos. En aquellos años, ¿cómo lo hacían, Fer? ¿Tienes conocimiento? No exactamente y no me gustaría equivocarme, Ajá. pero si no me equivoco había silla eléctrica, Ok, que mm, sí, es lo peor al la final, ¿no? horca, Uf, etcétera. Pero te estoy hablando de décadas, sí. décadas, décadas atrás. Algo más que se me esté pasando preguntarte, yo creo que ha sido uno de los episodios que muchos han estado esperando. En episodios previos me habían puesto que por favor tuviéramos a Fermex en Voces con Ana Paulina porque tienes muchas historias que contar y yo sé que a lo largo de los meses, de las semanas, vas a tener más historias que contarnos y me encantaría que regresaras en Claro que algún sí, punto. cuando tú quieras. Mira, aparte de todo el trabajo que hago para Criminalmente, que me encanta la investigación, aparte del blog, también colaboro en Podcast Paranormal escribiendo mis propias historias. Las historias que yo escribo son totalmente ficticias y no están relacionadas con este tipo de temas de Criminalmente. Escribo generalmente historias de terror, escribo historias de suspenso, básicamente de fantasía, pues de fantasmas, ya sabes, de vampiro, de cosas que me da mi imaginación. Son historias totalmente mías que te digo y repito, no tienen un enlace con Criminalmente porque son historias de otro corte. Son suspenso, terror, fantasía. Hay por ahí una historia que no la recuerdo bien que escribí acerca de viajes en el tiempo, por ejemplo, de extraterrestres. Pues escribo de básicamente todos los temas paranormales. Ok. Esa es otra faceta, si lo quieres ver así, de lo que yo hago, que es escribir historias. Al día de hoy llevo escritas, si no me equivoco, más de 160 historias originales mías de ficción, y de todos estos temas. Ahí abordo lo que son temas paranormales, que es un tema que también me gusta muchísimo. Todo lo que es paranormal, todo lo que es miedo, terror, suspenso, ¿no? Me gusta darles a las historias que yo escribo un giro así como que tú piensas que te voy a contar algo al final, o que le voy a dar un desenlace a la historia y no es ese, el desenlace es otro. Entonces, son historias que a la gente le ha gustado mucho y Felicidades. que han tenido como mucha aceptación en la comunidad de Podcast Paranormal. Y pues ahí están, digo, cuando las quieran ver, estas historias generalmente se estrenan todos los viernes Ok. en los en vivos de Podcast Paranormal. Antes de despedirnos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales en donde la gente pudiera ver estos episodios? Bueno, si quieren seguirme a mí de manera personal, a mí me encuentran como @fermex22 en Instagram. Nada más manejo Instagram, aunque tengo Facebook, no lo atiendo. Instagram sí subo contenido seguido, no diario, pero para no saturarlos, pero sí subo
a veces cositas muy pequeñas de mi día a día, de quién soy, de qué hago, fuera de escribir, fuera de hablar de crímenes y todo eso, pues también tengo actividades personales. A veces comparto un poquito, a la gente luego le da curiosidad, ¿no? Saber quién escribe todo ese rollo. @Fermex22 porque tienes 22 años. No, bueno fuera, ya vamos por más del doble de eso. Ay, no. Quiero que por favor le mandes un saludo a todos los Fermex lovers. Ah, ¿qué tal? Es decir, hay muchísimas personas que te quieren y a mí me encantaría que por favor utilizáramos este espacio para que les mandaras un abrazo y un beso Claro súper que sí. cálido. Antes de mandarles el abrazo y el beso, les quiero agradecer eh, el buen recibimiento que me han dado en todas las redes sociales. Me mandan muchos mensajitos de apoyo, pues de que les gusta mi trabajo, mi investigación, mis historias, lo que escribo a manera personal. Todo eso le gusta a la gente y yo se los agradezco de verdad de todo corazón a todos aquellos que me siguen y me apoyan y a los que no me conocen, a los que me van a conocer, les mando un abrazo, les mando un beso y un corazonzote con cuernitos. Con cuernitos, Dios. Bueno, yo se los mando sin cuernitos. No, con cuernitos porque es de terror. De terror, ok, amor con terror. Pues bueno, Fer, es casi ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por Al haber contrario. compartido este espacio conmigo. De verdad, no tengo duda que al canal tuyo le va a ir yendo súper bien porque gracias. eres una persona que impacta con su información y yo sé que todos te amamos y vas a Gracias. seguir triunfando con todos tus episodios. Muchísimas gracias. Yo estoy feliz de que me hayas invitado. Ya tenía Gracias. ganas tú ya hiciste favor de grabar con nosotros y yo también tenía pues ganas de venir a tu canal y de grabar y de pues que conozcan un poquito más de estas historias, ¿no? Espero y haber sido de las primeras personas que te hayan entrevistado. No. Yo sé que llevas un buen, pero por favor dime que sí. Bueno, pues, ¿cuántos llevas, Fer? Pues me han invitado a varios canales, fíjate, he salido con Efraín Sosa, con ¿con quién más? ¿La primera mujer? Sí, Eso era lo que quería escuchar. Sí. ¡Éale! sí, eres la primera mujer Eso es que invita a su suficiente. canal. También con el canal de Manoloide, gran persona también me entrevistó. Pues en otros he salido en varios. Hay una colaboración que hice recién con una persona que es de España. Ok. También creo que todavía no ha salido el Me capítulo. comentaste. Ajá, es una chica que es de España, y su canal va de terror y todo esto, y Ajá. pronto va a salir la colaboración que hicimos, también estuvo muy padre, y les conté, pues también casos de crímenes y eso, porque pues es lo que estoy ahorita como investigando a fondo, y en varios otros canales que a mí me da mucho gusto, y te voy a decir una cosa, me llena de emoción Sí. cuando alguien me invita, porque digo, no manches, de verdad quieren conocerme, o sea, quieren saber qué hago y a qué me dedico y todo esto, me emociona mucho cuando otras comunidades, como lo es tu comunidad, como es la comunidad de Manoloide, como es la comunidad de Efraín Sosa, etcétera, que son capítulos que les han gustado, me emociona que la gente quiera saber un poquito de mí y me da mucho gusto y siempre que estoy en un canal, créeme, trato de darles lo mejor de mí, contarles de la manera más exacta, apegada a lo real, las historias que les cuento, cuando son historias como las que platicamos. Cuando son historias mías, pues son historias de fantasía, las que te digo que escribo. También trato de darles las mejores historias. Yo voy a todos lados que me inviten con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, por haber compartido este espacio conmigo y pues me quedo con ganas de una segunda vuelta en el futuro. Claro que sí, cuando gustes. Y bueno, pues ya, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te gustó este episodio, por favor no dudes en darle like, comentar y por supuesto compartir y dejar en la cajita de las notificaciones a quién te gustaría que entrevistáramos en este espacio. Yo con esto me despido, pero tenemos un episodio más la próxima semana aquí en Voces con Ana Paulina. Adiós.